Buenas tardes, bienvenidos después de tanto tiempo a otro nuevo coloquio, a otra nueva charla en este espacio con Kense, a estos encuentros Luis de Molina. Y nos hemos reunido hoy aquí pues, para hablar de un nuevo libro que está a punto de salir, una nueva publicación de Luis Carlos Martín Jiménez. Y yo creo que es un libro que quizá, sobre todo por la situación que estamos viviendo, pues hoy en día es más que pertinente, aunque ya lleve años escrito. El libro se llama El mito del capitalismo y bueno, pues vamos a ver qué puede salir, qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de él. Para hablar largo y tendido, voy a presentar a mis contertulios. A mi mano izquierda tenemos a José Luis Pozo Fajarnés, que yo creo que ya son las presentaciones. Gracias por venir, José Luis. ¿Qué tal estás? Un placer volver a estar aquí con vosotros. A mi mano derecha, al autor y protagonista de este libro, que es Luis Carlos. ¿Qué tal, Luis? De nuevo, gracias por venir. A vosotros. Vamos. Y los regalos por leerlo. Y claro, los primeros. Y al otro lado de la mesa tenemos a Jesús Cotillas, que además de ser quien rige esta antigua casa de José Luis Perales, en la que hoy estamos, bueno, pues es profesor de economía en la UNED, así que creo que su intervención y que esté hoy aquí pues es más que pertinente, ¿no? Hola. Indispensable. Indispensable. Soy contingente, vosotros sois... Bueno, pues vamos a empezar porque hay muchas cosas que se pueden extraer de este libro. Es un libro que necesita mucho detenimiento, hay que pararse en él detenidamente, pero sí que vamos a intentar trazar algunas de las líneas generales que podemos ver en él. A nada que se empiece con la introducción, yo sí que veo una idea que, aunque quizá para la gente que circula en torno al materialismo filosófico es muy obvia, pero para la gente que nos esté viendo seguramente no, y yo creo que es indispensable, sobre todo para destruir muchos mitos que tienen gente de los unos y de los otros, como se dice vulgarmente, ¿no? Y es, no sé exactamente en qué página, pero ya comenta Luis Carlos que efectivamente tanto el capitalismo que hoy en día muchos defienden como el supuesto comunismo o socialismo que defienden los otros, pues no son más que nematologías que están recubriendo otra cosa que vendría a ser la política real y efectiva. Sin embargo, de alguna forma, tanto los unos como los otros plantean esos modelos como exactamente paradigmas a los que aspirar o acercarnos asintóticamente, aunque nunca se consiga, pero que existe esa posibilidad de acercamiento. Y sin embargo, Luis Carlos ya de entrada lo que hace es barrer todas esas nematologías. La pregunta que yo os quiero lanzar, si queréis, vamos a empezar por Luis Carlos y luego podéis ir sumando los demás, es en qué medida, si los modelos, estos modelos nematológicos, ni siquiera sirven como punto al que aspirar, ¿qué es lo que cabe esperar de la economía? Quizá para la gente que no esté muy cercano a esto, Luis. De la economía. ¿Qué cabe esperar de la economista? O de los economistas, más bien dicho, sí. Pues de que se atengan a la realidad, que se atengan a las ¿Qué técnicas. motos sí tengo? ¿Qué? Es una metáfora de cuidado que motos sí tengo. Le preguntaba a un comunista, ¿qué harías si tuvieras dos coches? Te haría uno. ¿Qué harías si tuvieras dos no sé qué? Te daría una. ¿Qué harías si tuvieras una bicicleta? Cuidado que bicicleta sí tengo. Entonces, claro, pero digo que como economista... El problema es que, por ejemplo, este ejemplo que acabas de poner lo utilizan muchos economistas del lado liberal para resaltar una especie de incoherencia moral de los supuestos comunistas. Y yo creo que lejos de esa impugnación moral, habría que utilizarlo como una impugnación de que la realidad se te impone. Es decir, que los modelos no existen. Bueno, es como que hay un problema de superpoblación, un problema de crisis, un problema de inflación, no sé qué. Por eso se echa todas las culpas al capitalismo. El capitalismo tiene la culpa, hay pobreza, el capitalismo tiene la culpa. Entonces aparece como una nematología que se traga todas las culpas, como una especie de sistema que está funcionando ahí, pero por eso decimos que es un mito activo, un mito formal, porque realmente lo que existen son una serie de técnicas económicas que están funcionando alrededor de la economía política que hace que unos imperios, unos estados, pues dominen a otros o intenten hacerse con el mercado internacional, estas cosas. Entonces, el título va en ese sentido, ¿no? El sentido de utilizar los conceptos de capitalismo, comunismo, como si fueran unas cosas que están funcionando por ahí, pero que realmente no tienen una existencia a la que no puedes echar ninguna culpa ni ninguna cosa de estas, ¿no? O sea, lo que están tapando es la realidad de los diferentes países, diferentes economías, diferentes sistemas económicos que están funcionando enfrentados unos a otros en dialéctica. Es ese asunto. Entonces, desde las categorías económicas, un economista, como puede ser Jesús,
pues tendería a englobar todo como una unidad, ¿no? Y ya ni te digo cuando se trata de hacer una especie de cierre de la economía como si fuera una ciencia alfa que decimos nosotros, es decir, una ciencia estricta, una ciencia que tuviera verdades, al margen de las técnicas reales. Las técnicas reales sobre todo son técnicas que tienen que ver con la moneda, es decir, con la utilización de las relaciones económicas que aparecen alrededor de la moneda, como una técnica de crédito, más que otra cosa. Eso no quiero tapar. Jesús, ¿qué podemos hablar del...? Si es que se puede decir algo de estos modelos a los que... Se puede decir todo, absolutamente. Es decir, cuando hablamos y centrándonos exclusivamente en el título, el mito del capitalismo, entronca con una tradición dentro de la escuela del materialismo filosófico, que es el mito de la izquierda, el mito que está por todos lados, cada vez hay más, Sí, cada vez hay más, que si el mito de tal, que si el tal... Pero yo haré una precisión, en el sentido de que el mito del capitalismo, la palabra mítica, sabemos que hay mitos luminosos, mitos oscurantistas, pero sin embargo sí que están actuando continuamente y definiendo, intersectando elementos que llegan a nuestra realidad en muchos de los ámbitos. Estamos hablando de mitos religiosos, mitos económicos, como en este caso, el mito de los derechos humanos. Hay muchos mitos. Para tapar la realidad, ese es el problema. Tapar, ese es el objeto. Hay veces que tapar significa una incapacidad, que es a donde voy, donde creo que aciertas, cuando en el mito del capitalismo yo lo redefiniría como el mito sobre la interpretación de la definición de capitalismo. Es decir, que tampoco se da muchas veces. Sacamos un segundo. Es decir, el capitalismo para mí es una realidad existente, aun cuando no seamos capaces de... ¿Mítica o no mítica? Es una realidad existente, mítica. Es mítica en cuanto a las etiquetas que le ponemos. Es decir, podemos tener mariposas antropológicas, elementos de etiquetar que sean más o menos metafísicos. Es decir, yo como economista he tenido que estudiar durante años y ahora como profesor, aunque lo trato de refutar, pero es las categorías imperantes desde el punto de vista de interpretación, que hay un sujeto racional, que hay un sujeto preferidor, que hay un sujeto que está sujeto a una utilidad que maximiza, que está sujeto a una maximización de beneficios, a un sujeto psicológico, inteligente y que hay una racionalidad económica que el sujeto realiza. Entonces, claro, desde el mito del materialismo todo eso supone un idealismo determinado para suponer un sujeto autónomo, un sujeto libre, es decir, incluye toda una ideología que se desarrolla desde los elementos kantianos, como otras muchas, que son la Declaración de los Derechos del Hombre, la paz universal, la globalización armónica, es decir, todo eso subyace en ello. Y hemos encontrado a autores recientes que pueden ser Fukuyama, que puede ser Dani Rodríguez, reciente premio de Asturias, que puede ser Piketty, en los cuales están manejando una especie de forma oracular, que es manejar los conceptos de democracia, soberanía, globalización, sin entrar en la definición de las palabras. Cuando hablamos de si existe capitalismo, yo sostengo existe el capitalismo, existe el capitalismo. Ahí Piketty se encarga de en varios volúmenes de demostrar, aunque él habla de riqueza, habla de propiedad, habla de distribución, habla de desigualdad. Entonces, hay un consenso en que el capitalismo es una realidad actualista existente, y sí que estoy de acuerdo en que el mito no sería de que el capitalismo es un elemento incorpóreo no existente, sino que la definición que se hace del mismo está muy sujeta a conceptos equívocos, erróneos y metafísicos. Vale, pues voy a dar la palabra a José Luis para preguntarle, al margen si quieres añadir otra cosa, ¿en qué puede consistir este equívoco del capitalismo y si tiene algún tipo de realidad efectiva? ¿Cuál es a tu juicio, José Luis? Habéis introducido la cuestión importante y primera, ¿no?, del libro de Luis Carlos Martín Jiménez, que el capitalismo es un mito. Lo que no hemos dicho es que el comunismo es un mito también, ¿no? Y cuando Jesús ha contado la anécdota del comunista que no quiere repartir, y es porque está inmerso también en un mito. Incluso los liberales que se llaman ahora, ¿no?, que serían los defensores del capitalismo actual, no se dan cuenta también de que están inmersos en un mito, que no saben ni siquiera de dónde viene el liberalismo. Ninguno de los que se consideran liberales ahora mismo saben que el liberalismo viene, pues, de posiciones políticas del siglo XIX que no tienen nada que ver con la economía, ¿eh?
Entonces, la cuestión de por qué están inmersos en el mito, tanto el comunista que dice que no quiere repartir su bicicleta porque solo tiene una, si tuviera 800, igual diría que sí, voy a repartir la mitad. Vete a saber, bueno, es un decir. Están inmersos tanto en el mito del capitalismo como en el mito del comunismo. Uno y otro son mitos. Y además no mitos como, yo que sé, como el mito de Adán y Eva, o el mito, yo que sé, el mito de Perséfone, sino que son mitos, como decía Bueno o Luis Carlos, porque los dos hablan, aunque le dan nombres distintos, ¿no? Bueno habla de mitos formales, porque están funcionando. Luis Carlos yo creo que ajusta un poco más la cuestión, ya lo dijo en el libro de la técnica, son mitos activos. El mito del capitalismo es un mito activo y el mito del comunismo es un mito activo. Cuando la gente piensa que es que el comunismo es repartir, está dentro del mito del comunismo. El mito del comunismo es planificar la economía y no funciona. Y además es que se hundió la economía comunista. Bueno, nos queda un modelo un poco tergiversado, que es el modelo centralista chino. Ya, pero eso ya no es comunista. Que sigue siendo otro modelo estatal capitalista. Cabe dentro de las posibilidades de desarrollo de ese comunismo. Yo no hablaría ahí de comunismo en China, pues porque hay millonarios. Yo pienso que es inversado. Hablo ideológicamente de cómo se autodefine, la palabra autodefine es complicada, cómo se ven ellos a sí mismos. Sí, pero es una economía planificada, es una economía que permite pequeños rasgos, pero donde de capitalistas, millonarios, etcétera, pero donde la norma sigue siendo la ortodoxia comunista. Ya, pero eso no tiene que ver. La nematología comunista es la igualdad, ¿no? Y el repartir, lo que has dicho tú. Con la revolución. Que desaparecerá el Estado. Bueno, eso es el absurdo. Tiene que desaparecer la centralización estatal, tiene que desaparecer, claro. Pero está implícito en lo que ha dicho Jesús, que hay que repartir, que no se trata de repartir nada, que eso es porque uno está inmerso en una idea, además, que viene de Marx, mucho más vieja, que es la del cristiano, de la igualdad. La idea metafísica de igualdad, donde hay que repartir todo, ni siquiera es comunista. Pero es pura nematología que toman los comunistas. Es que no tiene, eso no tiene nada que ver con el comunismo real. Lo que invalida es el comunista que tú creo que has tratado de definir de entrada, diciendo que el comunista es el que... Una teoría jocosa. Pero muy relevante, muy fíjate que capitalismo y comunismo son dos ideologías, los ismos, que aparecen a la vez. El capitalismo no aparece antes del comunismo. De capitalismo, por ejemplo, en España, capitalismo, el primero que habla de capitalismo es Pérez Galdós, en 1900, en las bodas reales. Y habla de capitalismo como un capitalista que no manejaba el dinero especularmente, como especulando. Fíjate que sí, es negativo. Y luego ya recoge Artola. El Miquel Artola recoge todas las revistas socialistas y comunistas que hay en España a partir de 1917, donde ya aparece capitalismo a toda máquina, igual que socialismo. Antes no. Es decir, que son dos mitos que se alimentan mutuamente. Cuando el socialismo ya se consolidó. Cuando el socialismo se consolidó en el 17. Y entonces se ve lo otro como un sistema. Sí, pero ya estaba funcionando. El hecho de que no se etiquetara con la palabra capitalismo no invalidaba el hecho de que todas las infraestructuras... Eso es lo que dicen ellos. Eso lo interpretan ellos así. La de imperios estuviera funcionando. Pero no se entiende así. Se interpreta desde el 20. Desde el marxismo se interpreta, y es más, a raíz del Capital de Marx es cuando ya, que él no lo utilizaba 10 años antes. No, ni capitalismo lo utiliza nunca. Marx no utiliza la palabra capitalismo hasta que, y luego utiliza... nunca, ni Engels ni nadie. No se utiliza hasta finales. Sin embargo, utiliza el capital. De ahí la forma luego... Pero capital es una palabra del siglo XII. Correcto. La palabra capital que viene de cabeza, de caput, de una serie de cosas, elemento capital, ¿no? Y de hecho tiene otros elementos semánticos. Pero lo que hoy es que efectivamente el capitalismo emerge como un elemento contradistinto del marxismo, como dos elementos ideológicos que tratan de imponerse entre comillas, en la organización del orbe. Cuando resulta que es lo mismo, porque uno es centralizado de Estado y el otro no, y el otro liberal es empresarial, diríamos, que prescinda del Estado, pero prácticamente... La versión actual del neoliberalismo. Entonces también... Dos formas de articular un imperio diferentes. Pero yo creo que ambas ideas... Exactamente. Claro, es que no sé si Luis Carlos lo comenta en el libro, pero como estas dos nematologías estarían incorporando de alguna forma otra idea también metafísica, que es la que te ha gustado, bueno,
creo que se llama en La Vuelta a la Caverna, que es la idea de globalización. Sí, sí. Que de alguna forma, aunque sea distinta, tienden a globalizar algo. Pero que el que globaliza no es el capitalismo ni el comunismo, es un imperio determinado. Ese es el asunto. El que intenta globalizar, porque la globalización es otro mito, es imposible globalizar, porque inmediatamente saltan las otras partes en contra. Claro, es una cosa que creo ya le escuché alguna vez a Pedro Insua en una conferencia que decía que al final tanto unos como otros aceptan que el mercado existe al margen de los estados, o bien para estar a favor del estado, o sea, del mercado, o bien en contra, pero en verdad el mercado como una cosa abstracta no existe, sino que es un estado imponiendo sus condiciones al resto. Y eso quizás es la realidad efectiva que los mercados y los estados van a la vez. No existe mercado sin estado, igual que no existe moneda sin estado, y sin la guerra y sin los ejércitos. La moneda se introduce para pagar a los ejércitos que ellos mismos no producen y tienen que consumir, entonces se le pagan moneda, y entonces la moneda se pone en circulación, y por donde van pasando los ejércitos y los imperios es por donde se va generando la economía. Y va destruyendo todas las otras formas de organización social que no son políticas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Las técnicas que hay para trabajar con la organización de la producción y los mercados que implican la moneda, implican la producción, implican una serie de categorías económicas que son la realidad. Y no una cosa así como capitalismo, que eso no es nada. A propósito del dinero, voy a empezar así, queréis, por José Luis. En el libro de Luis Carlos... Bien traído. José Luis tiene cara de capitalista. de capitalista malvado. Creo que hay una idea fundamental que a mí me ha gustado mucho, porque en todas las escuelas de negocios, o cuando yo estudié economía, siempre que se explica el proceso de monetización, al final la conclusión de todas es que las monedas es solo el nombre que se le pone a los distintos dineros de los países, pero lo que importa al final son las funciones dinerarias. Sin embargo, en tu libro, Luis Carlos, separas por completo esta concepción o esta relación entre, porque al final la moneda vendría a ser una especie de nominalismo y poco más. Sí. Sin embargo, el dinero y la moneda tienen funciones distintas. Total. Yo voy a empezar, si quiere, por José Luis para preguntarle, tú lo has leído más detenidamente el libro, José Luis, sobre esa idea que quiere romper de que la moneda surge efectivamente del trueque, que es algo que se estudia, vamos, en bachillerato, los libros también se estudia esa idea. Bueno, me preguntas y me dices que diga lo que dice Luis Carlos en este caso, ¿no? Porque bueno, o que lo también puedes darle, no estar aquí de colegueo. No, pues la verdad es que en este aspecto no puedo criticar a Luis Carlos, porque realmente estoy de acuerdo con lo que dice Luis Carlos en el libro, ¿no? El trueque, podemos hablar de cuándo había trueque, cuando en el Neolítico había ganado y verduras, y es que no podemos saber esas cuestiones. ¿Hay trueque, por ejemplo, en las Islas Trobriand? No hay trueque, hay una especie de regalos, de dones. Esto lo explica muy bien el sobrino de Malinowski, bueno, sobrino, cuñado, ¿no? Marcel Mauss, ¿no? O cuando Boas se va al noroeste de Norteamérica y estudia los potlas de los Coaquiul, ¿no? Ahí no hay dinero, no hay nada. No hay moneda, hay dinero, porque hay intercambio de bienes. Eso es lo que quería decir. No hay moneda. ¿Por qué? Pues porque todavía, es lo que ha comentado antes Luis Carlos, todavía no ha necesitado un Estado esta nueva figura que es la moneda para pagar a los ejércitos para ir contra otros. O sea, la necesidad, el surgimiento de la moneda va a negar el dinero, porque hace falta esta nueva figura para que luego los del ejército pues puedan, una vez que acaba la guerra, comprar patatas, comprar un trozo de terreno, comprar las herramientas o sea, el surgimiento de la moneda necesita un desarrollo del Estado, un desarrollo de la dialéctica de imperios que no se da cuando hay grupos humanos como los Trobriand o como los Coaquiul. Espera un segundo. Sin embargo, la palabra dinero ha cursado con éxito, es decir, ha llegado hasta nuestros días. Y se confunde con moneda. Que es un tipo de moneda, que son los dineros castellanos. Bien, los denarios que teníamos hablando. Los dineros, que viene de los denarios. Bien, pero a lo que voy es que al final es una palabra que semánticamente se ha ido filtrando de aquello que era una categoría extraeconómica, porque no podemos definir que los regalos que se hacían las tribus, claro, o el trueque de bienes por colmillos y por conchas y por bacalao seco, estuvieran definido como una categoría económica. Era extraeconómico, porque no estaba el Estado, porque no había moneda, porque no había etcétera. Y sin embargo la palabra dinero
ha tenido un fértil tránsito porque ha llegado a nuestros días, quizá de manera lisológica. Sí, pero fíjate, es que lisológica, acá un segundo, estamos tratando de generalizar, bueno, pues los dineros son todos y las monedas son cada una de ellas. Es decir, que sin embargo, la palabra dinero ha tenido una efectividad extraordinaria y ahora invalida el uso actual de la palabra dinero, invalida porque se ha convertido en una categoría económica, aunque esté mal usada, aunque haya un mito sobre el dinero. Sobre aquello que tú estabas definiendo. Es que no había economía era una categoría extraeconómica. No había dinero. Claro, que te he dicho que era una categoría extraeconómica, sería antropológica, de emotividad y de nostalgia. Cuando surge un imperio como es el ateniense, bueno, en general los micénicos y tal, pero luego será en Atenas sobre todo cuando se consolide el primer imperio hegemónico y haya una serie de militares a los que hay que pagar, entonces cuando va a surgir una moneda, pero tiene que haber eso, precisamente, una desgeneralización, porque es lo que has hablado del isologismo, para que nos entienda el personal, es como si dijéramos que es algo general. El dinero es algo general, pero porque todavía no hay diferenciaciones sociales. De esas diferenciaciones sociales van a ser precisamente cuando empiece la dialéctica de estados, la dialéctica de imperios. Y en el surgimiento de la dialéctica de imperios, entonces habrá que especializar, salir del género y que surja una especie. Y entonces va a surgir... No precisa de la dialéctica de imperios porque está asociado, según él documenta perfectamente en su libro, a las ciudades-estado. Eso. Ahí está precisamente la dialéctica. Sí, ahí empieza no, pero las ciudades-estado en su momento, digamos que yo no las magnifico a la dialéctica de imperios. No, sí, porque los hoplitas se cargan a los persas. Sí. Es que vienen los persas y hace falta pagar a militares. Pero estaban dentro de ellos. No. Es que vienen un millón de persas. ¿Sabes tú lo que es que venga un millón de persas? Y hay que organizar a los tipos que no tienen otra cosa, no van a plantar patatas ni tal, sino que tienen que guerrear. Y tienen que luchar, no tienen otro modo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que inventar la moneda, y pagarles en moneda. Ahí surge. Es en esa dialéctica, es que va paralelo. No vamos a decir que una cosa es previa a la otra. No, es que no podemos hablar de cuándo es la primera y cuándo es la segunda, sino que van en paralelo en esa dialéctica. Pero, ¿qué es primigenio? La dialéctica, lo que mueve la historia, la dialéctica de imperios. En la dialéctica... Es que, dicho como tú lo estás diciendo, parece que no existe la historia si no existe un imperio. Exactamente. Es que no existe. Exactamente. Existen historias de imperios. ¿Existe historia antes de la conformación del primer imperio? Y tú dirás, no. Bueno, hay gente que cifra el comienzo de la historia en el comienzo de la escritura, por ejemplo. Es una forma... Bueno, son imperios absolutos. Pero no son imperios diapolíticos, estos que están enfrentados unos a otros, como el imperio alejandrino y donde hace falta la moneda. Donde hace falta la moneda. Sí, ahí hace falta la moneda. Parece ser que la moneda, como hay algunas teorías, y ahí tienes que intervenir tú, parece que proviene de la inteligencia de algún contable determinado. No. Que dice, tengo que pagar a mis ejércitos porque vienen los persas y para que... Entonces, claro, supone hay que quitar el mentalismo, hay que quitarlo. Total. Por eso te digo, pero entonces, el desarrollar como tú has desarrollado, que la moneda está relacionada en la dialéctica de imperios, nos estamos saltando muchos pasos que son muy interesantes, de cómo el dinero, esos trueques iniciales que se hacían... No son trueques. Es que estamos negando que haya trueques. Son trueques. Fíjate, lo que hay antes... Dones, bueno, pero extraeconómico, eso es extraeconómico, pero que lo he dicho por la fortuna de la palabra. Bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tiene fortuna? Porque tiene elementos de analogía. ¿Cuáles son? Que hay sujetos y hay bienes y se producen intercambios. Entonces, los trueques, los dones, etcétera, se parece mucho con los denarios, se parece mucho a lo que sucede con las monedas, que hay sujetos, hay bienes, hay estados. Antes eran protoestados, tribus, eran clanes, eran fatrias, era lo que quisiera. Pero lo que hoy es, ¿cómo es posible? Y ahí es donde tiene, y creo que es una pregunta para que te luzcas, ¿cómo es posible que alguien diga, oye, tenemos que pagar a los ejércitos, les voy a pagar en moneda? No pasa así. Eso es, no, claro. Eso es lo no pasa así. Fíjate, por ejemplo, Karl Polanyi, la tesis fundamental que viene a demostrar es que en los imperios absolutos anteriores a Grecia, pues los hititas, los persas, los egipcios y todo esto, no hay mercados, y eso lo dice Heródoto. Tú vas allí a Persia y no hay mercados. Entonces, ¿qué hay? Hay una redistribución centralizada de la economía.
Entonces Karl-Polanyi veía en el sistema comunista una cosa muy parecida a lo que pasaba con los imperios absolutos anteriores a Grecia, es decir, con los 3000 años antes del Neolítico, ¿no? Cuando se están generando todas estas técnicas. Es decir, lo que se hace, como pasaba con los aztecas, por ejemplo, se hace una guerra florida, se cogen 20.000 presos y se les sacrifica y se reparte la carne. Eso es lo que pasaba en todos los imperios absolutos anteriores a Grecia. Es decir, hay una redistribución del Estado, eso lo demuestra Karl-Polanyi. Y entonces, eso es economía. ¿Por qué? Porque claro, hay uno que se encarga de la redistribución, hay también préstamos, luego se tienen que devolver, pero no es economía todavía porque no hay moneda. Entonces, son actividades económicas. No son económicas porque no hay oferta y demanda, no hay sujeto de necesidades, no hay nada de eso. Aquí tenemos el problema de en base a qué definir la categoría económica. Pues con la moneda. Es decir, cuando aparecen diferentes imperios que se miden unos en relación a los otros, pero en coexistencia, que es lo que no pasaba con los imperios absolutos. Los imperios absolutos lo que hacían era había satrapías, que era pues eso, extenderse y eliminar y tal. El tío que manda y organiza. Y entonces se organiza, se centraliza y se reparte. Y eso es lo que había, y por eso no hay mercados. Por eso antes de Grecia no hay mercados. Los mercados aparecen cuando hay un bien de intercambio que no es dinerario, como los dientes de jabalí, o el anillo Kula, o los collares, o todo eso, que es una cosa que no es técnica, sino que es una cosa inconsciente. Las tribus funcionan así, y nadie sabe por qué. En cambio, con la moneda ya no. Entonces, ¿cómo creo yo que se pone eso en marcha? ¿Porque a alguien se le ocurre? Pues no. Eso se pone en marcha porque los centros que tienen... Porque la escritura viene de la contabilidad. Correcto. Es que es una cosa impresionante. No hay literatura ni nada de esto hasta 2000 años después. Viene de la contabilidad. Entonces, ¿qué se contabiliza en los imperios absolutos? Eso en el 3300 a.C. Se contabiliza los bienes que se deben, la hacienda, lo que hay que pagar, lo que se distribuye entre nosotros. Y esos escritos son los que están en las tablillas en los grandes templos. Entonces, yo lo que creo es que lo que se ve con los griegos y todo esto, cuando hay múltiples estados, es que esa contabilidad interna donde se ve lo que tú debes, lo que se te paga, lo que se te ha dado en crédito, lo que no, eso se pone en los particulares y esa es la moneda. Cuando esa contabilidad que está ahí centralizada se pone en funcionamiento, es decir, esas tablillas, esos montantes de dinerarios, de lo que tú debes, lo que no, eso se te da a ti y entonces tú con eso le pagas al otro. Y eso ya es la moneda. Tú hablas de que efectivamente, hablas en tu libro, de que en esas tablillas aparece un número y un grafo, por ejemplo, 1 o 2 y luego un buey, una vaca, y dibujas una vaca, o dibujas una cazuela. Es decir, que estás relacionando cantidad y grafos. Sí, exacto. De tal manera cantidad y la semántica. Ese sería el precursor de la primera relación de intercambio que podríamos atribuir a la moneda, en el sentido de que queda registrado en un lugar que serían en un fedatario público, diríamos, ahí está, un fedatario público que respalda y tiene la confianza de que efectivamente te debe. Pero eso es mucho antes de que surja luego. Sí, mucho antes. La diferencia específica, la diferencia que especifica la moneda es que si tú tienes un bien le pones tu sello de propiedad. Por ejemplo, una vaca le pones el sello de tu familia, ¿no? Pero la característica que tiene la moneda y que no tenían el oro, por ejemplo, o las barras de oro que se repartían o lo que fuese, los lingotes, es que ahora le ponen a eso que es el bien de intercambio, le ponen la marca de propiedad del Estado, que es el garante. Claro. Que es la cara de Alejandro. Claro. Esa es la diferencia específica, que es el grafo, el grafo, lo que tú decías, el grafo. Necesitamos la cantidad y el grafo. Eso es, la cantidad del grafo. Has dicho el emperador, que es justamente la representación del Estado. Igual que el rey. El garante que tiene el ejército y que va a decir que si tú contratas con él, alguien te garantiza que te va a devolver lo que tú le has prestado. Tiene que haber ese garante. Entonces, por eso es un salto extraordinario, porque de repente, eso es. De una economía, ya no me digáis economía, de una similitud, una protoeconomía, una sociedad, una protoeconomía una en la que sujetos y bienes se intercambian, bienes unos sujetos con otros. Eso es. De repente hay un elemento, una variable intermedia, y lo defines muy bien porque defines la moneda como una variable lógica. Eso dice bueno, claro. Como un elemento intermedio que no tiene que ver ni con los bienes, porque no es un bien, entre comillas. No es un sujeto, y sin embargo tiene un respaldo, tiene un poder extraordinario que es el que permite que el bien se pueda trocar por la moneda
se pueda Exactamente. trocar, no truecar por la moneda, puedas utilizarla para conseguir otro bien. De tal manera que al final resulta que esa intromisión, esa genialidad, por así decirlo, que ha hecho en el acto, porque si las técnicas de la cerámica que hace las tablillas, si las técnicas de la escritura, si las técnicas de la aritmética, sin esas técnicas previas, jamás se hubiera llegado a incorporar fijaos que es una variable indexada. Cursos operatorios que confluyen. Es una variable indexada, es decir, que los bienes se convierten o son traducidos a un valor moneda y los sujetos también, de tal manera... Pero date una cosa, ¿no? Así como el oro luego no va a generar... Yo tengo un lingote de oro y no me va a generar un trozo más de oro. Un trozo más. Yo tengo 1 kilo de oro y dentro de poco me va a tener 1 kilo 100, ¿no? Es la teoría del valor de Marx, ¿no? Sin embargo, la moneda sí, la moneda puede generar, ser como un generador de intereses. Pero eso es una visión, digamos, una función que llega a desarrollando en su curso. Sí, inicialmente no la precisa. Bueno, vamos a ver. Es muy interesante esto, ¿eh? Porque la moneda que he definido antes de que de repente entre bienes y sujetos introduces una variable, llámase moneda, yo sé cómo... ¿Qué lo relaciona? Que lo relaciona. De repente eso... ¿Y lo relaciona cómo? Oiga, pues yo tengo una moneda, le da un buey y quiero un valor similar por otra cosa. Sin embargo, en el curso... Viene el capital financiero, yo me he metido con el capital financiero ya. Y es la teoría que Luis Carlos desarrolla en su mito del capitalismo, aunque no estoy de acuerdo con el título, sí que estoy de acuerdo con el desarrollo, es en el que una de las posibilidades y de las funciones es que la moneda genera esos intereses, genera plusvalías, genera valor adicional. Pero en Grecia ya está el mito de pasión, que es un esclavo que presta y se hace rico. Claro que sí. Ya está funcionando. Y sin embargo está muy mal visto. Aristóteles lo ve muy mal. Oye, la el Iglesia préstamo. lo ve mal. Hombre, Bueno, la Iglesia también lo ve muy mal. Lo niega. Claro, lo niega. Pero sin embargo, yo creo que Schumpeter... La teoría de la usura. Claro, pero para quedarse... Sí. Pero sin embargo, Schumpeter dice, más bien no hay que entender los créditos en función de la moneda, sino la moneda como un crédito. Y yo creo que aunque no lo ven así los griegos, no ven que la moneda pare monedas, como la vaca pare terneros, sin embargo sí que está pariendo monedas. Sí, ¿Por qué? Porque ya se está prestando con interés. Claro, que es lo que está. Y en Roma igual, ¿eh? Claro, porque hay una... Y sin embargo era una cosa muy mal vista. Y los judíos que viven luego a las medias de eso. Dentro de esa variable fantástica e imaginativa que se introduce entre bienes y sujetos, que aparece la moneda. Es real, ¿eh? No es imaginativa, ¿eh? No. Y el garante es el Estado. Imaginativa en cuanto a las relaciones que permite establecer. Eso sí. Y ahora hablaremos del libro de las categorías de la economía política de Gustavo Bueno, donde establece una relación entre bienes y sujetos, según mi criterio, que llama módulos económicos. Vale. Entonces, a lo que voy es que es importante en el sentido de que esa aparición permite generar una relación de incrementos de interés, porque también se convierte en moneda y permite que se produzca también acumulación, se convierte en reserva de valor, se produce en medio de cambio, en un elemento que en la teoría de la moneda que él desarrolla, la teoría de la esencia de la moneda que Luis Carlos desarrolla en este libro, habla del género generador, en el que tenemos alguna discusión, habla del curso de la moneda y habla del cuerpo de la moneda, donde vienen todas las vicisitudes de los intercambios de los dineros previos y primigenios a cómo la moneda se conforma, cómo se va desarrollando. El cuerpo estará compuesto por todas las monedas posibles que han existido y existirán, y en el curso es pues las vicisitudes. Si te puedo decir una cosa, porque hay que el cuerpo realmente es el cuerpo por donde la moneda circula. El cuerpo, quiere decir, el cuerpo de la moneda romana ya no existe. Entonces, lo único que queda es pues esto, ¿no? Solo como numismática. Eso, numismática, pero ya no tiene valor como tal. La historia paleontológica. Eso es. Entonces, realmente el cuerpo de la moneda es por donde circula y mientras circula, y luego ya desaparece. Entonces, el cuerpo por donde circula la moneda es el Estado. Es el Estado, porque esto de la moneda europea, esto del euro, eso es muy eso precisamente porque antes de, durante la comida hemos hablado de que, a pesar de que la moneda no es una especie de dinero, sin embargo, hay muchos, sobre todo los que tienden más a la liberal, tienden a querer volver o regresar, aunque yo lo entiendo como una evolución, a una especie de moneda lisológica, como si eso fuese posible, y de hecho
Una moneda mundial. Se llenan mucho a las criptomonedas como esa posibilidad. Entonces, yo quiero que comentéis un poco. Eso para el final, las criptomonedas para el final, y es que acabo de comprar unas cuantas. Una cuestión en función de lo que diga Luis Carlos, igual la rescato. ¿no? Rescata. Una cuestión, así como hay un montón, bueno, normalmente las esencias procesuales surgen como núcleo, tienen su curso, tienen su cuerpo, su curso, sus transformaciones y desaparecen. Sí. En este caso, la moneda va a ser bastante difícil que sea una esencia que vaya a desaparecer, porque si desaparece la moneda, va a desaparecer la historia. Porque, vamos, quiero decir, Sí, es la claro, dialéctica el de Estado, estados. el Estado por lo menos, Claro, ¿no? entonces desaparecería el género humano, pasaríamos a ser naturales, algo así, ¿me explico? No, hombre, tribus otra vez. Claro, Claro. el tema me pido de el la taparrabos de moneda colores. es una esencia procesual, pero con unos caracteres muy diferenciadores de cualquier otra esencia procesual. Habría que buscar esencias procesuales que tuvieran... Pero puede pasar, hay una guerra mundial, nos ponen aquí a tirar bombas y nos vamos todos con los taparrabos otra vez. Sí, el último... Te vas a preocupar de la moneda. Soy leyenda, ¿no? Richard Matheson, Soy leyenda, ¿no? El último hombre vivo. Si habéis visto la película, habéis leído la novela Soy leyenda. Solo leo. Que claro, viene del origen de las películas de los zombies, desaparece la humanidad, ¿no? Ese sería el caso. Claro, pero es ciencia ficción. ¿Tú crees que...? Sí, pero ¿por qué? Quiero decir, o sea, ¿por qué no van a desaparecer un día los estados? Ya, O sea, bueno, no lo sabemos. No hay nada eterno. No hay nada eterno, sí. Pero vamos, que viene aquí un meteorito y acaba la Tierra y desaparece. Claro. Pero vamos, que sería una de las esencias procesuales más constantes, quiero decir. Va ligado al Estado. Entonces, en función del Exacto, Estado. a eso es lo que quiero decir. A eso es a lo que voy. Pues si sí. no te vale con el COVID, que tienes que traer aquí una hecatombe nuclear. Madre mía. Mira, No, el yo no problema lo he de la traído, yo lo he traído Luis. Déjalo para el final, Vamos de la criptomoneda. No, pero que es muy interesante porque enlaza con el principio, que es que como los liberales entienden que la economía aparece a través de los sujetos económicos, son los sujetos económicos los que, como tienen egoísmo, intercambian. Que la economía parte de ello. La economía parte de ello, que son los módulos. Y entonces todo se genera en función de las mónadas, es lo mismo. Los módulos de las mónadas, todo se genera a través de ellas. Y entonces la armonía que hay de las mónadas es precisamente la economía, la armonía económica, el mercado. Pero- Entonces, lo que quiero decir es que esto de la criptomoneda es igual, es darle la razón a ellos. Es que las criptomonedas es como los módulos, los sujetos económicos generan las relaciones económicas. Pero es que no son los sujetos, no son las partes del Estado los que generan la economía. Es el Estado como Que sí, totalidad claro. la que genera los módulos Que sí, y las claro, relaciones económicas. Aunque si no hay un Estado que soporte las criptomonedas, Eso es. la criptomoneda no tendrá respaldo. Sin embargo, Porque, por ejemplo, no hay jueces y tú a otro le pones, no te paga, le pones una denuncia para que te paguen criptomonedas y entonces dice el juez, como ha pasado aquí en España el juez de Arena, dice no, tienes que pagar en euros y no en criptomonedas. claro. Recogiendo esto que acabas de decir, ¿en qué medida entonces podemos hablar que si realmente hay una moneda única en Europa? Ya sabemos del método filosófico que Europa no es ninguna unidad, pero sin embargo así se pretende, y no sé si el hecho de que haya una moneda única tiende a que alguno de los estados nos recubra a los demás y nos exponga a sus condiciones. Claro. Igual no es casualidad que estemos tan mal por el No, es euro. de casualidad. Entonces, Es una ficción, lo de la moneda única es una ficción, porque la moneda, cuando se entiende como mercado con una moneda única, pues tiene que tener una fiscalidad común, tiene que tener... ¿qué es lo que reclaman? Por ejemplo, Piketty todo el rato está todo el rato reclamándolo. pero reclama lo que pero es quiera, que- pero Pero eso eso no significa que los existe. estados renuncian a lo bien que les va. La idea de Sí. Europa es un mito, igual que el mito del capitalismo, aunque no está de acuerdo Alguna Jesús. de las ideas de Europa, claro. Bueno, lo que quiero decir es que la idea de Europa que ahora mismo hay tendríamos que haber mantenido el término mercado común europeo, Mercado porque común, es un eso mero es. mercado, es una Eso es. mercadería. ¿Qué tengo yo que ver con un francés? En la que hay posiciones de poder, hay que decirlo, Claro, por supuesto, que que no me son- han cerrado la frontera los franceses ahora mismo y los alemanes nos han cerrado las fronteras por el COVID. Claro. ¿A qué eso no pasa con la moneda? No, porque los negocios siguen funcionando, que es lo en provincias importante. también Galicia ha impedido a los chicos de Madrid. Pero eso es un Pero problema no que tenemos en económicamente, España, eso no pero- pasa en Alemania. No, pero estamos hablando, como tú, Sí, sí. quiero decir que los problemas que tú estás denunciando a nivel de constitución de la Unión Europea y reclamar que se llame mercado común europeo en vez de Europa. Europa es una idea aureolar, como lo fue el comunismo, como lo fueron otras muchas Y el cosas. propio capitalismo. Y el propio capitalismo, según las Claro. técnicas de Luis Martín, Luis Carlos. Pero yo, sin embargo, pienso que no hace falta. Es decir, cuando hablamos de Europa nos entendemos y evidentemente sabemos. Pero como nos denuncia entendemos Piketty, porque estamos en el mito. También se entienden los cristianos cuando hablan de Dios. Imagínate Claro, tú qué por historia. favor. Por supuesto, todo el mundo sabe que Dios existe, pero cada fin de semana hay que Mira, replicar para que la gente vaya
vaya Yo tengo un amigo que es enólogo y vamos, que está trabajando enólogo y es el segundo del coto. Y este está convencido de que lo más beneficioso para España ha sido entrar en Europa. Pero claro, ¿desde qué perspectiva lo está diciendo? Desde él, que tiene que vender el vino a los franceses y a los alemanes, y es un interés particular. Y no me estoy metiendo contigo, César, disculpa. Todos los elementos de Europa sí, Europa no, Europa metafísica, Europa no metafísica, qué idea de Europa tenemos, está en lo que yo llamo un trade-off. El trade-off es una especie de elegir unas cosas positivas y otras cosas negativas. Nunca vas a tener, es como el paro y la inflación. Es decir, si quieres bajar la inflación, pues tienes que aumentar el paro. Si quieres bajar el paro, tienes que aumentar la inflación. Refutado después por la estagflación, porque aumenta el paro y aumenta la inflación. ¿Por qué lo digo esto? Por ejemplo, el mercado de trabajo pues no existe. El mercado de trabajo, por ejemplo, en Europa no existe. Entonces, los euros que tú tienes aquí en España son los mismos que los que tiene un alemán en Alemania y compra lo mismo y vale lo mismo, pues no. Yo cobro la mitad, se llaman igual, pero no tienen nada que ver. Pero vamos a ver, cuando he dicho traidor, es que tienes unas cosas que ganas y otras cosas que pierdes. Es como una especie de negociación. Evidentemente, el euro nos perjudica. Eso es un negocio, es un contrato. El euro nos perjudica en el sentido de que estamos supeditados, que tenemos que por ejemplo, a la referencia de la deuda con Alemania. O sea, el punto de referencia, estamos referenciados a ellos. A Alemania le beneficia, como a Estados Unidos con el dólar, el que habla y se despache a gusto, y yo creo que con razón, como moneda hegemónica que se financia exclusivamente porque todas las monedas, todas las deudas están referenciadas en dólar sin hacer nada. Es increíble es multimillonario. Y sin embargo, tu amigo, el que vende a Europa, estaría en la parte, bueno, por una parte perdemos porque tenemos que referenciarnos a la deuda alemana, y por otro lado vendemos y exportamos cosas que antes no haríamos. Y tienes ahí un elemento que dentro de la eutasia del Estado es como las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es mejor, exportar o importar? Pues depende. Depende de la composición, de la capa basal que tengas en tu pues malísima, porque nos han obligado a quitar la industria, y a quitar las vacas, al paro todos. O sea, yo creo que los prejuicios son completos. La industria del vino, aunque se han quitado un montón de cepas, ha sido una de las más pujantes desde siempre. Es la segunda vez que hablas de vino ya en las comidas. Puedes hablar del aceite. Claro. El vino y el aceite igual. Es una broma. Ya sé que es una broma porque no te conozco, diría en mi tierra, bacalao. pero ha habido un montón de industria española que se había generado justo en los últimos años de los 60, que en 20 años se fundió. Bien, pero de todas maneras... Aquí hay un problema, aquí tose a alguien y nos vamos todos al paro. Los coches no los hace España, los hacen los alemanes en España. Entra un virus y 11 millones de parados. Al margen de las anécdotas, aparte de las anécdotas, podemos entroncarlas con lo que es la teoría de las ventajas comparativas o competitivas. Es decir, si España se ha especializado... Te has leído el libro, ¿eh? En turismo, por ejemplo. Por ejemplo, pero eso no es un tesoro, no es un elemento del que me tenga que avergonzar, es que somos muy buenos en eso que hacemos. Y, curiosamente, el turismo no es el camarero que te sirve. Para que el camarero te sirva, tiene que haber una infraestructura que quien ha viajado se ha dado cuenta de que somos fantásticos a la hora de hacerlo. Fantásticos también por el precio que ponemos, que es bajísimo en comparación con el tipo de turismo que hay en Europa. Bueno, el bajo no es suficiente. Si no, no viene. Pero la calidad de... Perdona, que en Francia tiene más turistas que nosotros. Francia tiene más turistas que nosotros, y nadie deplora allí el sector servicios como si fuera de segunda fila, de segunda especie, como si fuera el camarero este que me está sirviendo, en absoluto. Quiero decirte que cada país se especializa. En España hemos tenido la suerte de ser gentiles, estupendos, maravillosos, y tener sol. Buenos servidores, y luego tener capa basal con sol, y tener sol, y tener sol y buenas infraestructuras. Un amigo acaba de estar en Italia y dice, pero madre mía, ¿qué carreteras tiene aquí? ¿Qué ferrocarriles? ¿Qué estaciones de tenemos virus avión? También, virus. Tenemos así de tenemos un virus para exportar. No, lo tenemos que hacer. El virus Hispanicus tremebundus, por ejemplo. No, me vais a permitir cambiar la pregunta porque yo creo que es importante, porque también hay una confusión muy grande, yo creo, sobre todo entre los académicos. Y es, por un lado estamos afirmando evidentemente que la
ciencia económica con todas las comillas que se quiera, no tiene cierre, no es una ciencia, digamos, alfa operatoria, que diríamos desde el materialismo filosófico. Sin embargo, hay muchos economistas que dicen, hombre, ¿cómo que no hay categorías fijas de la económica? ¿Cómo que no hay categorías económicas? Si, por ejemplo, pues, si digo que... La demanda, la oferta, es una categoría. Si aumenta mucho la oferta, baja el precio. Entonces, ahí está, creo que lo señalas bien en tu vídeo, que están confundiendo, mezclando categorías. Están llamando economía a lo que a lo mejor es contabilidad. Sin embargo, a lo mejor, porque en las universidades se estudia dentro de economía disciplinas que no son la economía, se cree que es economía, obviamente. Entonces, ¿esto a qué tipo de problemas puede llevar esta confusión, Luis? Pues completos, porque resulta que un teórico de la economía, como Schumpeter y todo, es que tiene de contable. O sea, o Marshall. Y tú tienes una empresa, contratas a Marshall para que te lleve la contabilidad. ¿Qué tiene que saber un contable? Matemáticas. Claro. Pero que saber matemáticas para que ver qué entra, debe el haber. Es decir, a un contable le da igual si tú estás vendiendo vino o vendiendo tractores. Haces una gran le da igual, exactamente. Contar y ganar. Claro. Pero ni siquiera hace falta matemáticas, si casi es una técnica, solo hace falta sumar y restar a veces para la contabilidad. Bueno, la cosa se complica. Un segundo, pero sí que ves cuando pones cualquier programa de televisión a los contertulios quejándose de que España a lo mejor tiene mucho déficit y reclamando que el Estado cuadre las cuentas como si fuese una casa o una empresa. Entonces, la medida, un Estado no puede cuadrar las cuentas, sino poder mantener el descuadre que tiene. Ahí está su poder, porque precisamente un Estado no es una casa. No sé si me estoy explicando, pero todos los economistas reclaman que se cuadre el déficit. Que si lo cuadras es que tienes poder. Me rectificas. Que no pregunte. Tan raras son esas. No preguntes al público, pregúntale a uno. Que la economía es una ciencia cerrada. Eso es precisamente lo que dice la palabra capitalismo. Que existe un sistema capitalista, que hay una serie de elementos que intercambian entre sí, pero que mantienen un equilibrio. Entonces la idea de comunismo entiende que hay un equilibrio en la producción, en la distribución, cuando realmente no lo hay. Y la prueba es que se hundió. Entonces, el capitalismo no hay un cierre que se supone que va a ocurrir cuando solucionemos los problemas de... Se acabaría la economía, entonces. Claro que se acabará la economía cuando los problemas de producción se equilibren, cuando se equilibre la moneda, cuando no haya inflación, cuando no haya crisis, porque las crisis son cíclicas. Cuando no haya nada de eso, entonces llegaremos al capitalismo. Entonces, suponer que hay un capitalismo ya actuando es suponer que hay un cierre, pero ese cierre no existe. Y prueba, por ejemplo, que las categorías económicas no cierran. Tú cuando ves lo que se utiliza para ver el mercado de trabajo, pues tienes que introducir dentro de las variables, dentro de los agregados económicos estos que llaman, pues tienes que introducir los sindicatos. ¿Por qué? Porque el trabajador en cada país tiene una serie de derechos y eso lo tienes que meter dentro de los cálculos económicos, porque tú no puedes llevar una empresa a Indochina o llevar una empresa a Francia sin calcular que tienes que para los trabajadores. ¿Esas categorías son económicas? ¿El derecho que tiene el trabajador es económico? Eso es más bien político, o ideológico, o histórico. Entonces, cuando estás introduciendo categorías que son ajenas a la economía, pues ya no puedes cerrar eso por ningún sitio. Y sobre todo cuando... Son necesarias completamente. Es que no hay otra forma. Y además, cuando el tipo de cambio de un país, que es el que lleva lo que vale la propia moneda de ese país, fluctúa en función de otros países, pues entonces a ver dónde está ese cierre. Porque lo que tú haces dentro de las cuentas que tienen... ¿Dónde están las cuentas de la economía mundial? No existen. Las cuentas siempre son dentro de una nación. Siempre dentro de un país, dentro de un Estado. No existen las mundiales. Lo que existe ahí es una polémica y una dialéctica constante. Entonces, ¿dónde está ese cierre de la economía? Es completamente imposible. Pero no es porque en el futuro la haya, que no ni en el futuro ni nada. Eso es estructural. Aclarar, cuando se habla de cierre, no es una economía cerrada, sino que es una terminología que se utiliza dentro del materialismo filosófico, dentro de lo que es el espacio noseológico, para diferenciar unas tecnologías alfa y unas tecnologías beta, operaciones alfa, operaciones beta, que prescinden del sujeto, pero el sujeto ha estado antes operando a través de las técnicas. Más que nada para saber lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Es que muchos economistas consideran... No es verdad. Ciencia con cierre, categoría, no ciencia sin cierre. Es decir, ¿la economía es una ciencia? Sí. ¿Es una ciencia operatoria? En parte. ¿Por qué? Porque tiene cierres productivos o cierres técnicos. Pero son de otras disciplinas entonces. No, esos cierres, es decir, no en la totalidad. ¿Por qué? Porque cuando decimos cierre, estamos hablando, es un poco aclarar
privada para la gente que... De relaciones Estamos necesarias, hablando internas. de si son ciencias sociales o no lo son. Lo Sí, primero que sí, ponemos los tiros. lo primero que os digo que no son ciencias puras, matemáticas, física y química, son ciencias que están más cerca de la psicología. De hecho, existe un parámetro que se llama... Total. Hay un parámetro, la inflación. Dice, coño, eso es un índice, es una relación, la inflación, el incremento general de los precios. Bueno, pues estudiamos en economía que existe la inflación esperada. ¿Qué significa la inflación esperada? Pues que en función de lo que piensan los sindicatos de que va a suceder, sucede. Pues claro, Eso es mira, una ciencia cerrada. Entonces es que es una cosa tremenda. Mira, en función de qué es lo que se dice Soros. pero hay que saber qué va a ocurrir. Vamos a ver, que sea o no sea, nos parezca bien o mal, esté Soros. No, es una completa desastre. Es un desastre completo. Si tengo que estar esperando yo lo que van a hacer los norteamericanos para ver si tengo que comprar bonos y luego si hay una crisis, si viene un virus, si hay una crisis, para ver si tengo que si tengo que crear una empresa, es un completo desastre. Por eso no es una ciencia. Si la economía fuera una ciencia, porque es una lógica del contrario. Alfa operatoria es una ciencia social, con otros parámetros. Pero introducimos el alfa operatorio y el beta operatorio o no lo introducimos. Igual, si introduces eso ya es cuando se puede despistar el personal, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Yo sostengo que las ciencias económicas, si era no introducirlo, es una ciencia social que no tiene cierre alfa operatorio. Bueno, pero por decirlo más sencillo, por decirlo más sencillo, que tiene cierres técnicos que permiten acotar algunas partes de la realidad de forma que utiliza la estadística, la econometría, la matemática financiera y la tecnología. Yo lo que quería decir más sencillo es que lo que sucede en economía es que no puedes aplicar lo mismo que aplica un geómetra. Un geómetra es igual, el teorema de Pitágoras es igual aquí y en Lima. No, pero en economía, lo que funcionara en economía, por ejemplo, en Francia, como los sujetos que tú has dicho, los sujetos interactúan en lo que está sucediendo ahí, no puedes aplicarlo en otro lugar. ¿Por qué? Porque los sujetos son fundamentales en lo que está pasando en economía. Y por eso podemos decir que no es una ciencia en sentido estricto. Aunque algunos economistas digan, esto es una ciencia alfa operatoria. Claro, no es por no introducir el término alfa para que la gente nos pueda entender. Es que, claro, cuando te quedas en ciencia, yo digo, te refuto lo que están diciendo porque es una ciencia con todas las de la ley. Ciencia que etiqueto, le pongo parámetros, que es una ciencia social. ¿Por qué? Porque depende de la psicología, de la inflación esperada. Porque depende de los demás. Pero es que las relaciones sinecoides que se dan entre los individuos, que no dependen de un individuo en concreto, sino que dependen de la totalidad. Porque por eso no depende de un sujeto. Perdona, pero es que los sujetos actúan como todas las ciencias sociales. Actúan con relaciones, con algunos sí, con otros no. Aquí está el problema. Pero de las cuales... Aquí está el problema. Y por eso no puedes implantar modelos de otros, porque no estás en su posición real. Esto es una discusión menor. No es menor, esto es muy importante. La historia no es una ciencia, igual que la economía no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no están esas verdades, vamos a decir, para que nos entienda todo el mundo, absolutas, eternas. No hay verdades eternas. Por eso no es una ciencia la economía. No reclamo las verdades absolutas para la ciencia. Que no hay manera de solucionar los problemas, vamos. Que los problemas económicos no se solucionan. Los problemas no hay manera de solucionarlos. Se solucionan con un trade-off. Pero con un traidor. Que no. Tú puedes solucionar un problema momentáneamente a costa pero de generárselo a otro también. Lo más normal es que con las crisis económicas, la crisis de 2008 se genera en Estados Unidos, nos lo acabamos nosotros. Bueno, con patatas no, jodiéndonos del bolsillo. Te dicen crisis de la economía mundial. Pero eso nada. ¿La crisis ha existido? No, eso sí, pero no es que sea una ciencia. Un terremoto y no es una ciencia, y el terremoto ha existido. Un meteorito cae y eso no es una ciencia. No, es una regulación. Vamos a ver. Acabas de hundir las ciencias positivas. No, pero son elementos son elementos contradistintos sobre si una ciencia tiene coletilla o no coletilla, o si como no son ciencias, pues pasamos de ella. Pero vamos a poner la coletilla. Admito que sean técnicas. Lo que pasa es que tú eres economista y piensas, como un filósofo, como tú trabajas en economía, piensas que tú, es como el de gimnasia en el instituto, que piensa que lo suyo es la leche. Pero esa acusación la tienes que revalidar en base a lo que yo haya dicho, no en base a justo lo que te acabo de decir. Tengo una etiqueta de que tú piensas tal o cual. Vamos a ver, no hay descalificaciones por el hecho. No te descalifico. Precisamente, aunque sea economista y conozca las técnicas contables y las macroeconómicas, es decir, que yo sí sé lo de Soros y lo de su contable.
No es Pero porque soy muy listo, entonces es que estás sino porque tengo que diciendo, estar estudiando. como controlo y sabes estas cosas, puedo decir lo que va a pasar en el futuro. en Digo absoluto. yo, pues si no hay ciencia, ¿eh? Pero La ¿cómo ciencia van a tiene saber lo que pasa en el predecir. futuro si no se espera ninguna crisis? Claro, exactamente. Sí, no. sí. No Dice, puedes bueno, predecir cada en 60 economía. años, O sea, los ciclos de Controyes y los vamos a ciclos acabar con todas, o sea, que tú serías partidario de acabar con todas las facultades de humanidades, de psicología, de antropología. No, pero pagarles pero de menos, reconocer su pero alcance, pagarles menos, sí. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Que lo que se dice llama- Rebeca, el los alcance limitado de las ciencias sociales llamadas económicas. Sí, claro. Bueno, vale. Eso, Los eso, con eso vale. historiadores tienen su papel. Con eso vale, con Los eso vale. historiadores Es que es muy sencillo reconocerlo. No pretendo más. Ah, ya. Pero el problema es que los economistas de hoy en día no están donde estás tú, Jesús. ¿Cómo que no? No están ahí porque Está mucho mejor. le dan mucha más validez o mucho más poder de acción a la economía del que realmente tiene. Es que es fundamental. Vamos a ver. Claro. No, sin que sea La moneda fundamental no significa es que no sea fundamental. una O sea, ciencia. las claro. relaciones económicas, aquí están, se llaman categorías, y lo recalca. Economía política. Y no hay economía política y toda política es Pero económica. fíjate, los liberales dicen que la economía en verdad no es política. Y Eso los lo del que- otro lado al lo que ser quieren es disolver la economía política, política, se que jode sacan la los ciencia problemas y de la unirse todos los No estamos estados. refutando, estamos tratando de analizar con profundidad, Sí, que a no lo hemos que voy- empezado siquiera a hablar de libros de Luis Carlos. Bueno, Estáis es una aquí excusa. hablando. Bueno, eso lo El libro es una No, excusa. hombre, claro. A lo que voy, Jesús, es que tú estás remarcando que hay que reconocerle el alcance que tengan limitado a las ciencias sociales, pero lo que nosotros debemos llamar la atención, creo, desde el materialismo filosófico, es que hoy en día, al margen del materialismo filosófico, todos los economistas le dan, en un sentido u otro, pero más alcance del que realmente tiene a la economía. Creo yo, ¿eh? Vamos a ver, Sí, la pero- pero pasa también con la psicología. define- Sí, Con la con la psicología y con la Hay- neurociencia. perdona, la economía que tengas define tu vida o tu muerte. Vale. Eso es importante para el Yo sujeto. estoy hablando- Ya, pero una cosa es mi casa y lo que yo hablando- cobro y otra cosa es lo que dice el niño Becerra y lo que dice el otro. Ramón Rayo, Que no dan una. No dan una, ¿eh? Bueno, en fin. No me voy a... Dentro de las categorías económicas, es decir, voy a tratar de centrar un poco el elemento de una vez aceptado que puede ser una ciencia social imprecisa, Sí. ¿vale? Es decir, que no sabemos el resultado, pero es así. Pero porque no lo hay, no por una incapacidad nuestra imposible lógica, predecir. es que no la hay a nivel Porque no se ontológico. puede predecir, porque están eso los es hombres ahí en importante. medio. Eso lo que yo quería refutar de tu idea de capitalismo es precisamente esa. Que es decir, hay un capitalismo, pero cada uno entiende una cosa, puede ser un mito, no, es que no existe ese capitalismo. No existe el capitalismo. No existe el capitalismo porque el capitalismo, entendido como un sistema donde está integrado todos los elementos, eso no existe por ningún sitio. Entonces, si no existe el capitalismo, tampoco existe la economía. Sí, la Está economía sí. integrada, Sí, la economía desde hace mucho tiempo sí existe. No tiene al revés. Precisamente porque existe la economía real, con las técnicas y tienen que llevar los La economía ejércitos. real no existe como la tal, existe economía cuando se real es transforma la en Royal capitalismo. Navy. Donde está el petróleo, esa es la economía real. Y si quitas la Royal Navy de ahí, se te va el precio del petróleo, y etcétera. Eso es la realidad. Sí. Y llamar a eso capitalismo, eso es yo lo que niego. Entonces, no existe ¿Cómo le una llamas? realidad capitalista ¿Cómo le debajo. Dialéctica de estados. Le llamamos. Eso Dialéctica puede de ser, Estado, dialéctica hay que de llamarle. Estados, Hombre. eso es. Y cada uno aplica unas técnicas económicas para comerse los otros. Y que luego ¿Y eso es capitalismo? no, como liberalismo o como Claro, uno que se justifique como le dé la gana, claro, Pero claro, estoy de claro. acuerdo con todo lo que decís, menos en que os neguéis a decir que eso le podemos llamar capitalismo. Pues no le podemos Perfectamente. llamar. Pero es que eso es un problema Eso si es- quieres eso es- terminológico y ya está del lenguaje. Bueno, vamos a ver. va más allá de... No, te no, mueves no, en medio de un si es que- mito y piensas que es real el capitalismo. No. Esto es como... Claro. como de verdad Como que es está muy el capitalismo importante, por encima de los Estados Unidos y por encima y de que eso todo. le viene. Y bueno, y lo que te encuentras es que te dice la gente, no, pero es que los estados no tienen importancia porque son las multinacionales. Exacto, Y entonces ya te está. coges, vendes el virus ahora, cierran las fronteras, ¿dónde coño están las empresas multinacionales? ¿Quién manda? ¿Dónde están las Sánchez. multinacionales esas que mandan en el mundo? Aquí Ningún quién sitio manda. ha desaparecido Aquí manda completamente. Sánchez y el Coletas. Vale. Y hacer manga. Esas multinacionales, las transnacionales, las multinacionales. Igual no son tratan de venderte capitalistas. vacunas, ¿eh? Igual se tiene ¿Cómo que... las Eso está en función de un Estado, en función de los Estados. Quieran o no, Igual que la quieran o no, religión, claro, igual que en la dialéctica de estados. Por ejemplo, los estados que están ahora mandando, los del norte de Europa, bueno, Estados Unidos, Que no son son protestantes, nosotros somos católicos, los Pero italianos que estás son dando por católicos, supuesto los que existe irlandeses, eso. y entonces se da en Hombre, la, dices, en la ¿lo son o no lo son? en la dialéctica de estados está esa otra dialéctica de religiones. Pues resulta que en la dialéctica de estados, la dialéctica de imperios, están los intereses de los monopolios, pero que dependen de los estados. Igual que la religión está en este ¿Por estado. qué? No es lo mismo los anglicanos franceses, ingleses, perdona, que los evangelistas, bueno, Los calvinistas. bueno, es que en Estados Unidos no hay ni calvinistas, son nuestras 200.000 iglesias protestantes que un presidente es de una y otras
de otra, y en el momento que venga un presidente católico lo matarán también, seguro. ¿Por qué? Porque hay una lucha de religiones y de intereses muy importante, como pasa con las empresas y los monopolios. ¿Pero en qué marco? En el marco de la dialéctica de Estados. Pero ¿por qué cuando me dices que hablas de la dialéctica de Estados y me utilizas la palabra religión, conflicto entre religiones? Pues porque se parece... Bueno, vale, ¿por qué me acechas la palabra religión? Hay un conflicto entre ellos por la religión, anglicano, luterano, lo que quieras, católico, me da igual. Y sin embargo, cuando dices la dialéctica de Estados, en otros ámbitos, que pugnan económicamente por la pujanza de su moneda... Económicamente te lo reconocemos. Económicamente sí, pero no capitalísticamente o esas cosas. Esos modos de enfrentarse a través de la dialéctica de imperios, igual que la religión, está claro qué significa, porque aquí refutáis la palabra capitalista. Sí, pero no económico. Claro. La dialéctica es económica son y es intereses real. económicos Eso que tienen ahí, pero nada de y sus capitalismo. empresas tienen empresas, igual que tienen una religión, económico una iglesia no, tiene una Jesús. empresa. Bueno, va a ser económico. Si al Estado anglicano, a los Estados Unidos, sea quien sea, pues a través de sus religiones, o el Estado inglés. Pero vamos a ver. La iglesia anglicana en Inglaterra, Huawei en China. Que no me dejas construir. Coño, pero es que es parecidísimo. Y es que están ahí organizados porque son una institución. Una empresa es una institución y una iglesia es una institución. Y están esas instituciones dentro de la institución de ese Estado que es un imperio. Vale. Pero la abarcativa, el holon es el Estado. Lo otro son... ¿Cómo le llamaríamos a esa actividad que dentro de la dialéctica de imperios o de estados ejerce, por ejemplo, Estados Unidos en el momento actual? ¿Economía política? Economía política. Pues sí. Pues perfecto, y eso no te lo puede discutir nadie. Esa economía política me parece que es... Pero llamar a decir que eso es capitalismo... Vamos a ver, el capitalismo en el sentido de que, mira, hay señores como Piketty, que él ya habla, capital e ideología, el capital del siglo XXI. Tienes por ahí a Fukuyama. Porque están en el mito, están inmersos en el mito. Claro. Si no te estoy diciendo, vamos a ver, una cosa es el mito y otra cosa es la realidad funcionando. Eso es a lo que nosotros vamos. Eso es a lo que vamos. Vamos a dejar de hablar de mito, vamos a dejar de ideas, de conexiones de ideas, de visión del mundo. El capitalismo es una especie de filosofía también, si queréis llamarlo, una visión del mundo. Liberal, liberales. Entonces por eso los comunistas los señalan a ellos. Decir, vosotros sois capitalistas, nosotros somos comunistas. Exacto, estamos es para tratar de darle sentido a lo que me está diciendo Jesús. Es que si no le veo sentido lo que me estás diciendo. Porque al final el capitalismo, como toda ideología, tiene siempre un componente moral, que es el que se supone que debería aspirar todo el mundo. Bueno, ya, pero se usan para atacar o para defenderse. No, a posteriori no. Lo que estás diciendo, sí, podemos hablar de relaciones de producción, podemos hablar de fuerzas de producción. Que sea alguna estructura real a la que se le pueda llamar capitalismo. Si podemos hablar de todo eso. Bueno, yo lo de los modos de producción, yo creo que ya no se puede hablar de eso, porque eso decir que el esclavismo es un modo de producción. Es el mito del comunismo. Eso está dentro del mito del comunismo de las clases sociales. Y eso también yo creo que hay que impugnarlo. Que es así, Jesús. Si los que dicen sistema productivo feudal, ¿pero de qué feudalismo estás hablando? ¿Del español? Que eran aquí, donde había... Ahí no habla... Una pregunta, en los modos de producción... Oye, pon orden porque no me dejan... Pero vamos a ver, los modos de producción es un camelo que le da la vuelta. Para explicar la historia. La vuelta del revés del marxismo. Que no es la lucha de clases, que es la dialéctica de imperios. Oye, tienes que pon orden. La vuelta del revés del marxismo. Si tú estás ahora hablando de esas cuestiones, eso es justo lo que destruye ese libro. Ese libro y otros textos. El texto sobre los Ubuntu y siete bueno, y hay un artículo que le llama incluso la vuelta del revés del marxismo. Eso es un camelo, es pura ideología, puro mito. El mito de la lucha de clases porque ¿en qué se basan los modos el modo de producción? Como motor de la historia. Como motor de la historia. Es absurdo. Está ahí, ¿no? Está claro que hay gente que curra para otros. Y las clases están ahí. Pero no tienen ni puñetero sentido las clases si no están dentro de los estados. Y porque la clase de los trabajadores también, ¿quiénes son? Quiero decir, ¿quiénes son los? Pregunto. La clase de los trabajadores son los que están currando en esta empresa que está dentro de esta nación en concreto, que no tienen nada que ver con los franceses, ni con los ingleses, ni con los americanos, que es la gilipollez de Marx, que no se entera. Que muchas veces se mete dentro de una misma clase a grupos que a veces están enfrentados entre sí. Pero si es que eso hasta lo vio Marx lo vio.
Marx vio que no tenía fundamento la lucha de clases y no sabía por dónde salir cuando estudió a los irlandeses. El problema de los irlandeses, joder, pero si la clase obrera inglesa, la clase obrera inglesa está matándome a la clase obrera irlandesa, la clase obrera inglesa me está matando a la clase obrera china. Se le derrumbó, los modos de producción se le derrumbaron a Marx, lo que pasa es que ahí lo dejó. Vale, recapitula, Jesús, recapitula y ya... Es que me interrumpen continuamente porque hay clichés que se han leído la papilla del sistema y entonces pues al final lo sueltan. Dale, venga, a ver, Jesús. Vamos a ver, procede. los modos de las relaciones, las fuerzas y los modos de producción no son, aunque los utilizara Marx, Esas son todas categorías marxistas, ¿eh? Todas. Aunque las utilizara Marx, se puede utilizar No, lo son. Que no los utiliza Marx, que lo inventa. El feudalismo no existe, es una idea. La Edad Media no existe, es una idea. Vale, joder. Vamos a dejar que acabe y luego le damos. Jesús. No, que si no se hace la víctima, que se hace la Y nos dice que somos unos sectarios. No me dejéis hablar. Venga, Jesús, Vamos a ver, yo he venido a hablar del libro de en el sentido de que Gustavo Bueno aparece, bueno, esta es la tabla de categorías de la economía política, él mismo menciona las relaciones de producción y las fuerzas de producción. Sí, esta tercera categoría marxista. Y también relaciona, para destruirlas. No las destruye. Que no las destruye. Están aquí, bien vivitas y coleando. Las utiliza para explicarlo. Pero luego ya sí. Vivitas y coleando como todo lo que existe en este. Pero luego sí. Déjame que acabe. Y si no le dejamos, ¿qué? Es verdad. Jesús, vamos a dejar que acabe. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que los modos de producción no son el motor de la historia. Es decir, no me creo. Ahí está. Que no me creo. Que no me dejes acabar y dice, marxista. Y, vamos a ver, pero tú qué vas a ser marxista, joder. No, pero, oye, es increíble, pero historiadores marxistas que están utilizando categorías marxistas y no lo saben, o resulta que son capitalistas, pero o sea, el marxismo ha tenido una integración de tal calibre que es impresionante. Hay un mejunje, hay un puré. Y bueno, el propio Bueno lo está utilizando, que es lo que tú dices. Jesús, por favor, acaba. Entonces, lo que digo es que al margen de eso, es decir, dándole validez, porque lo dice Gustavo Bueno, y estamos hablando del libro de Luis Carlos, si no estaríamos haciendo otros planteamientos. Está aquí. Que él se basa en el mito del capitalismo, él se basa precisamente en el libro de las categorías de economía política, en la tabla de categorías de economía política, donde hay unas relaciones entre bienes, sujetos, Estado, renta, fuerzas de producción, relaciones de producción, no como elementos para desaparecer, no, están ahí vivitas y coleando. No, ¿cómo desaparecer el Estado? No, porque está a la misma altura que el otro y encima cogiendo tres de las capas. A lo que voy es que, aun no soportando, entre comillas, lo de, efectivamente, es que saltan las alarmas cuando digo modos de producción, relaciones, claro, ¿cómo van a saltar las alarmas? Claro. Marxismo, no. Y aquí no hay capas, ¿eh? Aquí no hay capas de ningún lado, ¿eh? No estoy hablando de capas. Jesús acaba, que luego te no, he dicho capas. De tal manera que al final yo no estoy revalidando los modos como son un modelo explicativo de la sociedad esclavista, la sociedad feudal y la sociedad industrial. No explican nada, eso es lo que niegamos, no explican, no lo explican. No, lo que es cierto es que al final, si esto proviene sobre mi impugnación a vuestra tesis de que el capitalismo no existe, cuando yo digo que aunque se llame como se llame, se debe reconocer una presencia. Mira, pero ¿a qué se le reconoce? Mira, se le reconoce Jesús, mira, Estado, nada de capitalismo, Estado. ¿Dónde está el capitalismo? El que ejercen algunos estados, a un modo de producción que el capitalismo. El modo de producción no es lisológico a todos los estados. Jesús, el capitalismo es un momento de una necesidad expresada por Marx. Marx habla de una necesidad en la historia. Y en esa necesidad, que todo está determinado, aparece el capitalismo. Y esto no es una esencia, como dice nuestro sistema, ¿no? Que dice que es una esencia procesual. No. Es como si el capitalismo estuviera ahí desde siempre, aunque no se hubiera aparecido. Aunque no estuviera ahí, existía desde siempre. Porque en esa necesidad es imposible que no estuviera el capitalismo, que luego se destruirá. Pero si luego se repitiera, si lees a los Strugatsky, a los hermanos Strugatsky, que son dos autores de ciencia ficción que han hecho algunas películas, qué difícil es ser Dios, se van a un planeta distinto donde están en la Edad Media y el capitalismo surgirá ahí. ¿Por qué? Porque el capitalismo es una idea eterna que solo tiene que suceder en el desarrollo determinista de la historia. No quiero irme a ese planeta. Por eso es un mito el capitalismo, joder, y no es por otra cosa. A ver, yo creo que, Jesús, si no me equivoco, tú estás queriendo utilizar capitalismo para nombrar algo
Y aunque Joder, quieres salir del... barbaridad. Vale, Es que aquí cuando hablan de el mito del capitalismo se trata de refutarlo No, durante lo que todo el libro. tú quieres... Es que se puede refutar cierta desde un montón de... consistencia. O sea, que cuando yo hablo del mito de Dios, es que estoy dando consistencia a Dios. Dios Hombre, mío, por favor. Yo creo que tú quieres... Vamos a ver, que algo no es que Dios exista o no. No, pero si luego no hablo del capitalismo, si hablo de la moneda, y hablo de la Claro, joder. producción, y hablo del Estado, y hablo de la capa, y hablo de la... No, pero Hombre, es- pero del es- capitalismo no hablo, ¿eh? ¿Por qué introduce el capitalismo es un mito activo y nos hace ver las cosas de otra manera? Yo lo entiendo así. Y entonces Mal. Y entonces ¿cómo hay que ver las cosas? Vamos a ir a las cosas concretas. Eso y es, es lo que eso, hace este señor en el puñetero libro este del que Muchas estamos gracias. hablando. Que estamos hablando desde que hemos empezado de este libro, aunque no lo estemos sí, mencionando. Bueno, hablamos de la Bueno, economía. este puñetero No, sí, un segundo, solo por decir, en la página 251 del mito del capitalismo, de las diferentes doctrinas sobre el capitalismo, y habla de la relación que existe entre el protestantismo, el capitalismo y el catolicismo. Dominen, eso está hecho a dominen para cómo Para esta gente, clasificar cómo esta gente entiende el asunto. Bien, pues claro. entonces, cuando tú ad hominem Ad hominem. estás relacionando protestantismo, catolicismo y capitalismo, estás creando unas relaciones que dan consistencia de realidad. No, ahora ya. Es como si yo digo como si digo las relaciones hablar de entre los Adán. extraterrestres no le da realidad a los extraterrestres. Claro que no, joder. es para negarlo, por Mira, ejemplo. yo soy ateo y el hecho de hablar de la comunión no me hace católico. Joder. Claro, Pues no, por no, favor. no, es que- El protestantismo determina el capitalismo directamente o a través del catolicismo. Esas son las tesis de unos concretos, Ah, que sí, por sí. ejemplo, de Max Weber. Perdona, Entonces, estoy sí. explicando a Max Weber y estoy explicando cómo unos están en relación a otros. Pero Claro, luego- es que si no haces una tabla, Lo has ¿cómo estudiado explica mal, las el libro de cosas? Luis Carlos. Ah, Lo has Desde estudiado nuestros mal. presupuestos, ahora ya no es Max Weber el que habla, ahora es uno de los elementos donde afirmas, desde nuestros presupuestos entendemos que el ascenso del capitalismo, entre comillas, Claro, entre comillas, porque se si no, produce- es que tienes que hablar en esos términos, si la gente no... se produce por la dialéctica de imperios cuando en las Eso guerras es. mundiales de la tecnología industrial, las técnicas contables, blan, 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 blan. Es decir que... Oye, blan, 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 yo no lo pongo, ¿eh? No, perdona, no. Es muy largo el párrafo y es un libro interesante. Porque diciendo, es decir, que se está haciendo una referencia continua cuando mencionas... Hombre, claro, es porque está por todos lados. Es que el Evidentemente. capitalismo mira a Piketty, el otro, Tú le está estás en todos buscando un lados, joder. referencial, Jesús, yo Hombre, creo. es que, O sea, tú estás buscando un ¿cómo referencial. vas a hablar de economía sin hacer referencia a eso? Yo Es estoy de imposible. acuerdo. Sí, vamos a ver, no se yo puede. vuelvo ¿Cómo hablar de teología sin hablar de Dios? Claro, Pues es imposible. Pero vuelvo Tienes que hacer referencia. a mi primera intervención, que es decir, mire usted, yo no sé lo que es el capitalismo, pero sé que existe. Claro, es como decir. Anda, ya, hombre, eso mira, como decir, yo no sé lo que es Dios, pero sé que existe. mira, Exactamente igual. Jesús, Mira, eso es la sé que tesis existe. agnóstica. Esa es la tesis agnóstica. Negar la Nosotros somos ateos. Esa es la tesis negar agnóstica, la- ¿eh? No sé si existe Dios o no existe. Claro, A pero- todos le llaman Dios. Eso es la Otra- tesis otra agnóstica. cosa también, Lo negamos. negar la epistemología no me va a hacer que yo no pueda hablar de objetos. Yo tengo que seguir hablando de objetos, aunque niegue la epistemología, y tengo que hablar de sujetos, porque si no nadie me entendería. O sea, voy a negar las relaciones epistemológicas. claro, Y entonces, hay que- entonces ¿qué pasa? Anulo sería ¿Cómo pasa con el 1984. Por Lo llegar, mismo pasa con... por llegar a un consenso que yo estoy de acuerdo. Si a mí la palabra capitalismo no me gusta en absoluto. Bueno, yo soy como el tío Gilito. No, además es que es curioso, ¿eh? Todos las primeras referencias al capitalismo es crisis mundial, se va a caer el sistema, la humanidad va a su caso, pero desde el principio, ¿eh? Sí, pero bueno. Tú vas al corde y vas viendo cuándo aparece capitalismo y es que se va a hundir, es que el fin de la humanidad, y esto estamos hablando del principio del siglo XX. O sea, eso desde el principio. Y el fin de la historia de Fukuyama, capitalismo. Claro, Capitalismo hombre, es el fin de claro, la historia. el fin de la historia. Fíjate, O sea, 70 eso años es solo, una cosa que 70 ya- años. En 70 años, sin embargo, ha abarcado todo el capitalismo. Es No, impresionante. todos La somos potencia capitalistas. del mito del Pero un capitalismo es mito que impresionante. tiene narices. Yo te quería preguntar- Entonces no se puede ser agnóstico. Luis Carlos. No, sí, no sé si existe, si no sé cómo se llama. No sé cómo se Hay que llama, tomar no, eso hay que partido. negarlo. Hay que, no, pero... Por La reconocer mejor un poco el manera de debate. combatirlo es reconocer que existe y darle caña, ¿no? Como dice el marxismo. Decir, bueno, no sé lo que es el capitalismo, pero como sea esto, le voy a dar. Oye, pues ya está. Y mira cómo le ha dado, Porque que se ha es un caído. elemento- Te contesto, se le es un critica elemento- como una no se ha idea- caído, perdona, no se ha caído porque tienes a toda China... Ya, eso va a ser En comunista. China ¿Dónde está la revolución no hay- comunista no hay en China? comunismo, ¿Dónde está no la hay revolución? comunismo. Comunismo, Jesús, la generación no hay- por quinta. el comunismo se fue a tomar bien. O sea, iba a mira, decir el otra cosa, comunismo va porque ligado a la desapareció. revolución. Mira, el Pues comunismo hecho. es el mito de Daniel. José Chu, ¿tú puedes que eliminar el comunismo de la revolución universal obrera?
¿Puedes separarlo? Claro que no, se no ha habido puede. ninguna. ¿Y dónde está la revolución obrera? No existe. ha habido. Entonces, ¿cómo está Bueno el lo comunismo? dijo, no ha habido nunca revoluciones obreras. Eso y lo es. piensas y dices, coño, es verdad, nunca la clase obrera ha hecho la revolución. Nunca. Y es una República Popular China. Yo no sé. Pero República Popular China porque un señor como China, si fuera China sí es. Que tu visión ética es que el comunismo no existe. Esa es tu visión ética. Ni la democracia. No, el comunismo existir, ¿no? Ni Claro, no desde tu existe. visión ética, desde fuera, desde Ni dentro, ninguna. plan que tiene República Popular, democrática, China. Pero- y desde su visión ética que tendrás que Mira, respetar. el comunismo realmente existente Pero que se no lo cayó defines el tú. año 79. Que eso lo dices tú. No, lo Bueno, digo yo, ya pero te es digo, lo que ha eso pasado, no joder. tiene más gira, Vamos a ver, los chinos, ¿cómo se llama el presidente de China que dijo que Xi ya no era Jinping. comunista? Xi Jinping. Ya dejó de ser, dijo, ya somos capitalistas. Pero si es que lo dijo más o menos, y vamos a hacer cosas capitalistas. Un momento, Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un partido comunista que es el hegemónico, ¿eh? Es como si fuera un No rey, cambia el un nombre. rey. No No, cambia el nombre. si esto es porque juegan con las ideas, que vienen Soy chino de la historia de la humanidad. No, pero están Es más manejando. complejo que eso. No es que más sea complejo. Que tú, la idea que tú tienes del comunismo, Pero del vamos a ver, marxismo, los chinos- está claro que no coincide los chi- con lo que están desarrollando, pero que tú niegues ética. No, la suya, no, la propia La pregunta es que se la niega. definición del comunismo. El demás, y digo que va a ser. El materialismo filosófico se acaba con Gustavo Bueno, no señor. Pero se si es que acaba no con- le No, llaman pero demás para adelante comunismo. todo. Los chinos Y el no de le llaman- Lenin, y el de Lenin, y el de Stalin, todo eso no Vale, tiene nada que ver no, con por eso, no favor, tiene que ver ahora con eso. Voy a cambiar un poco el tercio porque si no acabamos. ¿Y cuándo vamos a acabar? ¿Cuándo vamos a Vamos, acabar? mira, Hemos hablado del libro. quiero hacerle otra pregunta a Luis Carlos y es, en la medida en que al menos algunos entendemos el capitalismo como una nematología que, como acaba de decir José Luis, ha calado, que tiene una potencia, que todo el mundo se la traga, incluso aunque sea para criticarlo de alguna manera, ¿cuál es la realidad efectiva en base a la cual consideras que ha cogido fuerza o que cogió fuerza el capitalismo? ¿Qué? Pues las empresas. O sea, la realidad empresarial, cuando el comercio mundial, a partir principalmente de España, la revolución comercial que hubo en el siglo XII y XIII en Europa, con la feria de Champaña, que está todo alrededor de la Iglesia, que es la que se financia con todas estas cosas, y la dramatología del imperio y luego España importa al resto del mundo con el Real de A8 y todo esto. Esas técnicas comerciales que están alrededor de estos imperios, como el español y luego el holandés y luego el inglés, todas estas económicas que están, por ejemplo, son bancos, los ingleses, los primeros bancos ingleses, o las bolsas de Londres, esas técnicas de trabajar con estas cuestiones, ¿no? Con estas categorías, cuando se van ampliando, entonces el comercio empieza a tragarse otra serie de bienes, como por ejemplo son los propios territorios. Que son lo que Adam Smith estaba viendo entonces, que era, o David Ricardo, que eran los bienes de la tierra, que era la agricultura. Y entonces el comercio a nivel mundial, las empresas de comercio, pues tienen una potencia tal que entonces eso se empieza a ver ya, en términos marxistas, como el capitalista del bombate, del puro... Sí, pero eso es el del siglo XIX. Bueno, pero espera, lo que quiero decir es que las relaciones comerciales, que son los que llevan adelante los contratos, van a hacer todo el contractualismo en función del derecho y todo esto, que se va a comer el resto de categorías a nivel económico, a nivel político. Por ejemplo, todos son contratos. Hacer una constitución es un contrato, hacer un Estado es un contrato entre los nacionales de ese Estado. Entonces se va a ver en función de los contratos y las empresas. Y entonces todas estas relaciones de comercio mundial es la que se van a ver como una unidad, cuando en realidad son los ingleses que están luchando contra los holandeses, están luchando contra los españoles, están luchando, y eso es la realidad. Pero esto es mucho más potente que lo que piensan los comunistas. Lo que acaba de decir Luis es mucho más potente, porque los comunistas, porque ahora se sigue leyendo en algunos que escriben escritos comunistas, piensan que el capitalismo nace con la revolución industrial y sin embargo el capitalismo está en el siglo XIII, que es lo que has dicho. ¿Por qué? Pues porque es mercantil, el intercambio, la moneda está ahí ya. Esas empresas, esto es lo que no ve esta gente, porque están con la determinación del determinismo de la historia, el determinismo de que la época feudal, el modo de producción feudal me va a llevar allí, y este pan nuestro de cada día de los comunistas es el que le hace ver que el capitalismo, lo que hemos dicho antes, no me voy a repetir, joder, porque no hay que repetirse, pero claro, que esto no tiene nada que ver con lo que acabas de decir tú. Lo que acabas de decir tú destruye, no voy a meterme con Armesilla porque es que lo acabo de leer, no, pero ya me meteré con él, ya me meteré hasta... en fin. Sí. Oye, pero las empresas, o sea, la potencia que tienen las empresas a nivel económico es tremenda, y instituciones empresariales
empresariales que con el mito este de la clase obrera no se pongan, no se defiendan. Por ejemplo, en España, bueno, las instituciones empresariales son las que generan el trabajo, porque el Estado no tiene capacidad de generar el trabajo, ni tiene capacidad de generar la producción, y eso se ha visto con Rusia, de competir, quiero decir. Entonces es necesario estas empresas que compitan, porque si no compiten, las instituciones del Estado se ven abajo y nos vamos todas a la porra. O sea, quiero decir, hay que salir ya de la dialéctica de esta de clases, porque es que si no, las instituciones reales, que efectivas, sean mejores o peores, pero es que hay que defenderlas. Claro, pues, es que destruyes y dices, es que son los malos. Joder, Claro, es una expresión de buenos y malos. Y es que es la metafísica del Evangelio, de verdad. Es la misma metafísica del Evangelio. Marx bebe no solo de Kant y de Hegel. Eso me gusta. Marx, casi, ha sido una broma lingüística, ¿no? Bebe de la tradición cristiana. Si es que no se sale tampoco de ahí. Para que hace una transformación que parece que no está hablando del tema, pero está hablando del pecado original también cuando habla de la propiedad. Si es que no se, igual que Rousseau, no se salen de esa nematología. No, hay elementos que quería. Yo cuando me llegó el libro del mito del capitalismo, pensé que Luis Carlos era la persona adecuada para hacerlo, porque había desarrollado había desarrollado, luego hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y que ya no nos da tiempo a desarrollarlas, pero bueno, en el sentido de que él había desarrollado una filosofía de la moneda, no sé si escrita, pero vamos, está en gran parte desarrollada aquí, con su teoría de la esencia de la moneda, con su género generador, con su núcleo, su cuerpo y su curso, muy bien desarrollado, y donde habla de todos estos elementos históricos para demostrar que aquello que supuestamente hacen las economías políticas, no llamado capitalismo, ni se me ocurra decirlo, pues empezó y cómo empezó, y hemos hablado antes de la sigilación, no hemos hablado de la sigilación, y luego los elementos que yo creo que son importantes, porque aparte de la filosofía de la moneda, tiene un libro escrito que es la axiología de los valores. Entonces, claro, en la moneda, como elemento, como variable lógica, es una variable lógica, y como elemento, como variable originaria que preside la matriz de las categorías de la economía política, donde se dan todas las relaciones de intercambio con los sujetos, con la riqueza, con las familias, con las fuerzas de producción, y aunque te pese las relaciones de producción, pues era la persona adecuada para juntando, porque claro, la moneda con la axiología, el valor de la moneda, con el capitalismo, pues es blanco y en botella leche. Entonces, el libro trae a colación pues elementos muy importantes. ¿Cómo lo relaciono? Pues creando un engendro, voy a llamarlo así. Ojo, que le voy a llamar módulo. Sí, pero ojo, porque las relaciones económicas son circulares. Dice, bueno, es decir, es las relaciones de unos hombres con otros, a través de los bienes, pero no la relación de los sujetos con los bienes directamente, porque es la relación de los sujetos con el eje angular. Lo hace notar, con el eje radial. Y la economía se lo entiende solo dentro del eje circular. Entonces hay que introducir esos bienes para que sean bienes económicos, que no sea un bien que yo te regalo, para que sean económicos, hay que ponerlo en función de las relaciones monetarias, que es lo que hace que si yo te doy un regalo, eso no tiene valor económico y es un bien. Tiene que valor económico, es decir, dentro de acuerdo que en definitiva, para poder relacionar efectivamente por ejemplo, mira, Jesús ahora que lo dice, cuando dice más relaciones de producción, esas relaciones en realidad son conexiones, porque la producción tiene que construir la producción. Otra cosa es la producción de una empresa en relación a la producción de otra empresa, y esa relación ya no es productiva, es monetaria, es económica. Entonces, cuando dice aquí relaciones de producción Marx, está confundiendo. Sí, pero ese concepto viene de Marx. Está confundiendo Marx, como le pasa a Hegel y le pasa a Kant. Cuando hablan de relaciones, cuando dicen la relación de causalidad, no es la causalidad una relación, es una conexión. Y Hegel le pasa igual. Hegel en la enciclopedia del espíritu. Y Aristóteles mete la relación como la cuarta categoría. Exactamente, dentro de la sustancia. Entonces, el problema es que las relaciones. Es una relación tremenda. Una confusión completa, porque entonces las relaciones de producción ya están abarcando una cosa total que se produce, cuando en realidad la producción es una conexión de unos respecto de los bienes que se están construyendo, y las relaciones de unas empresas con otras que producen ya no es productiva. Es categorimática, vamos a decir, ¿no? Ya necesita la moneda y necesita las relaciones económicas, que ya no son conexiones entre esas empresas, que no tiene por qué haberla, la conexión, pero en una empresa sí.
Tiene que haber conexiones entre, Sí, 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 entre individuos y entre claro, el claro. cama, el que Tiene que haber el otro. conexiones entre uno que... Claro. Pero sin embargo la moneda hace eso. No, Es no una relación. Es una relación, es como la I o la O o el sí entonces. La Si moneda nos vamos o es a una la lógica. variable o es una Mira, relación. No, Es una variable que relaciona, claro. O sea, claro, es que, hombre, vamos a ver. existe el condicional. Claro que existe el condicional. El condicional es una relación. Si yo Claro. no le pego un hachazo en la cabeza a Santi, Santi no se va a morir. No, por esto es una relación, la relación condicional. Como lo mismo, digo, yo estoy aquí, Santi está aquí, que son dos, podemos conectar, pero si yo digo y, joder, ya estoy teniendo un problema, porque ya somos dos y entonces esto hay que explicarlo. Bueno, porque si os casáis, ya tenéis una relación. Pero Claro, incluso, claro, la I es una relación lógica. Claro, es que el condicional tiene tela, ¿eh? El condicional ha traído mucha... Va más allá, porque el condicional implica la posibilidad. El condicional implica la necesidad. No, la posibilidad me ha prohibido utilizar. Sí. No la utilices, pero ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque la posibilidad es un problema desde Crisipo. Pero si estás utilizando el condicional. Si Claro que sí. Claro. Es lo posible Si o lo te mueves, necesario. es posible. Tú lo has empezado diciendo que eres contingente. Ahí está la posibilidad. La posibilidad está en la contingencia. Soy contingente. Bueno, en lógica. Bueno, solamente por acabar, que era un elemento que estaba comparando los elementos muy... Lo voy a enunciar nada más, que es lo que me ha chirreado y tendré que estudiarlo con más profundidad y si me ayudas luego, pues mejor. En el sentido de que yo he entendido un poco, ya digo que hay que estudiarlo porque es muy rico, la tabla de categorías bidimensional de la economía política, y Luis Carlos lo dice en su libro y lo hace y lo ejecuta, crea un nuevo eje donde la variable originaria que estaba allí regando el sistema le da la trascendencia que tiene tanto como valor material como valor formal, con el signo formal, porque es una variable indexada que es todos los valores que tiene, no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, y crea, amparándose en la teoría del materialismo filosófico, lo que es hace un análisis nociológico de las esferas económicas. Es decir, que a la hora de introducir en el plano bidimensional de la matriz de las categorías económicas, introduce el eje monetario, la moneda. Y claro, rompe, como tú dices, de lo bidimensional salen unas relaciones muy concretas, pero cuando juegas con lo tridimensional se da todo tipo. Y él hace un estudio de qué sucede cuando se relacionan los bienes con los sujetos con las monedas con los bienes. Y pero es muy explicativo, vamos, a mí me parece que... Y lo explica, yo no lo he entendido bien. No, pues sí. Tengo que leerlo más despacio, esa parte. Por ejemplo, las funciones de la moneda, sí, pero en función de los tres ejes, entonces se ve muy bien cuando la moneda funciona como valor de intercambio, como que es que de los términos con los sujetos, cuando funciona como medio de pago, que es en cuando es reserva de valor, que es este otro eje, si pudiéramos meter todos los conceptos, todas las ideas que hay explicando ese cuadro, si se pudieran meter en un cuadro más grande, tridimensional, igual sería más... Pero está en un plano. Imagínate que pudiéramos, que eso se lo he dicho a Luis, ¿no? Que mientras va desarrollando ese cuadro, pudiéramos ver todas las otras ideas que va generando ahí. Entonces sería más asequible. Sí, pero estoy hablando desde el punto de vista y ahora lo que me dificulta entenderlo es mi deformación como economista. No digo si bueno o malo, como economista, ¿no? Porque he intentado, yo estoy acostumbrado a trabajar con curvas de demanda, con curvas de oferta, desplazamientos, con las curvas ISLN que menciona, con la demanda agregada, la oferta agregada, estoy acostumbrado a eso. Y aquí me he atascado mucho. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista nociológico. Yo creo que el problema general que tiene la economía es que no utiliza la moneda como relación. Sí, quiere decir que pero pues eso, pero que en el fondo lo que está pensando es lo que el sujeto entiende, lo que el sujeto valora, y entonces está metiendo las relaciones dentro de los sujetos, entendiendo que el valor de algo pues no está en función de la moneda, que es una realidad objetiva que está funcionando, sino que en función de los intereses, en función de lo que yo voy a pagar, y entonces ya pongo los sujetos ahí en la tabla, en mi salera gráfica, y ya lo tengo explicado. Pero ¿y la moneda? ¿Y las relaciones? Pues no, pues hombre,
salen ahora- de los sujetos, lo de Adam Smith, sale del egoísmo del ¿Cuál es sujeto el- que piensa, y entonces ahí están las relaciones en los sujetos, pero eso es un problema de casi todas las categorías modernas, mentalista, porque esto- todas las categorías modernas entienden las relaciones dentro de los sujetos, Sí, claro. como relaciones mentales. Mentales, Y entonces ese es el mentalismo. problema que tienes tú, porque me parece a mí con ese eje, No, que ese eje es que es real, y si no entiende los bancos, no entiende, no entiende Es decir, sí que he es entendido- imposible. He entendido muy bien lo bidimensional y no me estorba como economista. Porque Hombre, los liberales, por ejemplo, aborrecen de los bancos, porque dicen, ¿y dónde está la reserva? Un banco presta sin reserva. Y entonces todo esto, Huerta del Soto y todos estos, pues no, los bancos los aborrecen. ¿Y dónde está el Estado? ¿Y por qué el Estado tiene que controlar el valor de la moneda? Y entonces aborrecen el Estado, porque lo piensan todas las relaciones a partir de lo que piensa el sujeto, que es lo de Hayek. Sí, sí, Tiene un libro, marxistas, ¿no? Psicología de no sé qué, y venga ahí y todo, y es Hume. Es una cosa penosa, Sí, lo de sí, sí, Hayek. O sea, y eso es lo que tiene en el representaciones, fondo. como si fueran Eso es de representaciones. Hayek. Eso es de Hayek. Es que hace eso. Bueno, entonces para acabar, en el eje, estoy hablando desde la óptica, y si le puede ayudar a alguien que pase por los mismos problemas que tengo yo, y luego, pues bueno, se pueden aclarar en próximas tertulias que pueda hacer Luis Carlos, porque no creo que sea el único que tenga ese problema. Entonces, dentro del análisis sociológico, digamos que aceptamos moneda como eje financiero, ¿vale? Aceptamos moneda como eje financiero y, sin embargo, a la hora de desarrollarlo, vamos a suponer que es cierto. Yo pienso que no, pero acepto, porque me lo he leído con cariño, que él lo desarrolla y digo, a ver a dónde llega. Entonces, claro, relaciona 2 a 2 y hace unas relaciones fantásticas, sube ascendente en uno con el otro, bien, bueno, a lo que voy. Y sin embargo, cuando lo hace, vuelve al aparato de los 3 ejes, que es tan caro en el sentido de querido, para el materialismo filosófico. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa que me he encontrado? Que es la que yo no he entendido bien y si hay tiempo, pues estupendo. Y es que ese eje de la moneda, es un eje, el eje de la moneda, que aparece en el eje de las tablas económicas, el tercer eje, lo desarrolla con 3 ejes a su vez. Pero 3 ejes... No son ejes, diríamos, son sectores, ¿no? Sí, bueno, pero tú... Lo que llaman los economistas M1, M2 y M3. Masas, Dinero la masa 1, dinero monetaria, 2, dinero sí. 3. Entonces, Pues dinero- eso es. ¿Cómo entiendes eso si no? Pues con eso. Bien. No lo puedes entender de otra forma. Bueno, El dinero que te presta el banco. Porque yo El le banco he llamado ejes porque tú le llamas ejes. El eje de términos, el eje... no, digo aquí, No, pero tú digo tienes dentro del eje Z. Claro, no, entonces, de todas maneras, que el eje monetario, un solo eje... Son figuras, lo que tú dices eje son figuras. Yo no digo en el nada, espacio no estoy nosológico. diciendo. No, pero cuando has hablado de términos, tal, son figuras de los ejes. Bueno, por aclarar. El eje sintáctico... Sí, pero tiene figuras, pero no tiene ejes a su vez. Que no puedes llamarle ejes de los ejes, que es el. Es decir, que el eje sintáctico tiene figuras figuras. que no son ejes. Claro, no son Eso ejes. es. Vale. Igual que Eso- los círculos no pueden hacerse de círculos, es Perfecto. una cosa Pues distinta. uno de los elementos que más me ha chirriado es que de repente, amparado en lo que tú dices y en lo que yo pensaba, que podemos estar equivocados, es que me he encontrado que ese eje sintáctico lo desarrolla en 3 ejes. Y a uno le llama el eje de los términos, al otro el eje de las operaciones y al otro el eje de las relaciones. Es decir, Pero no como- coinciden con esos 3, están en otro. Es esto de bueno. Jesús, ya lo has expuesto, deja a Luis que lo explique no, como... estaba... vale. No, que sí, es esto de bueno. Que yo no, en fin, que entonces claro, me chirrían, aunque entiendo que todo está relacionado No, con pero todo, mira, con la empresa No, todo Todo, está cuidado, que nos cagamos en principio sin problema. Mira, es que todo no está relacionado No con digo que todo está A ver, relacionado Jesús. con todo. Estoy diciendo que en el espacio No. el espacio esférico tridimensional. Se conecta, pero no todo con todo. No está conectado todo con todo, pero efectivamente. No, hay cosas que no están lo tienes conectadas con otras. 2 a 2. Por eso Vamos a ver, está el asunto. Hay parejas de inconmensurabilidades porque tú cuando Claro. estás en el eje de las operaciones de los agentes económicos, que llamas eje X, con el eje de las operaciones estamos hablando. No, lo llama bueno. Pero cuando Es tú bueno. estás relacionando bienes con dinero, sin sujeto, o sea, en el eje de bienes y dinero, exclusivamente, Claro. que son 2 ejes, Claro. que llamas el eje de los términos y el eje de las relaciones, Bueno. donde dejas el eje de los agentes económicos, No se chirría deja. un poco porque dices, no, los agentes económicos hay que presuponerlos porque están relacionados, sin ellos no hay transacción. Pero se pueden entender al margen. Ese es el asunto, se pueden disociar. Se pueden disociar. Eso es lo que expresa eso, que se pueden disociar. Bien, A la hora de entender esos. Entonces, yo creo que aquí bueno es que lo que hace, es decir, está cogiendo el eje de los términos, que son los bienes, y diferenciando 3 capas, o sea, 3 sectores, y el eje de los sujetos, diferenciando otros 3 sectores. Entonces, pues en la moneda resulta que la moneda la llaman de muchas maneras también. Hay moneda de valor, moneda no sé qué, y entonces pues dices, pues, y en la moneda el tipo de valor que del Banco Central
que es otro tipo de valor, que es el valor que tiene la propia moneda. Y entonces, claro, ¿cómo lo metes eso en lo de, bueno, pues muy difícil, porque no está ahí expresado, entonces tienes que desarrollarlo de alguna manera. Yo creo... Pero gracias por tus halagos, lo tengo en cuenta. No, Y por tus críticas, claro. Y críticas. Es que también lo digo, para poder desarrollarlo Exactamente. y hacer ver, porque esto, vamos, está tocado de soslayo y ha sido una lectura rápida por cortesía, muy interesante. Y luego falta la parte que más te gusta a ti, que es la de los analogados. Esa es la última, al final. La última parte final. Siempre sí, la parte final, que yo creo que es el meollo. ¿Algún párrafo? No, No, ¿para por qué? favor. ¿Para qué? No hay que leer nada, hombre. Entonces se ve la Pero sintaxis. después de los analogados viene... Bueno, para Ya qué... no hay más. Eso, ahí se acaba y Sí, más no. tarde. Bueno, pues Se ha llegado hasta ahí. Antes del mito Te del... felicitan. Perdona, ¿eh? Nada. Vendrá luego el... Bueno, es igual que no lo encuentro. No veo, me tengo que poner las gafas, perdón. Bueno, nada, simplemente que yo creo que ya hemos... La tertulia creo que da mucho de sí. Espero que los que estén al otro lado de la pantalla saquen de aquí, si no conclusiones, algo de donde tirar, Que ya pasó un evidentemente. rato, ¿no? Que la disfrutéis la medida de lo posible y nada, que muchas gracias a los invitados por estar aquí. A José Un Rafa, José placer, Luis, a Luis Carlos, y que- cada vez que vengo aquí nos es una encanta que gozada, vengáis y nada. estar aquí con Jesús y con Santi. Bueno, nada, esperamos que el virus nos deje hacer otra charla lo antes posible. Virus acabando porque... Y ¿Virus lentos o virus rápidos? y nos vemos en la Sí, hay siguiente. virus lentos. Les recomendamos- Virus de aquí, malvados. virus de aquí. Les recomendamos que cuando salga el libro, que no sé si tienes alguna fecha, Luis Carlos, para que la gente esté un poco... A 1 de septiembre. A 1 de septiembre, pues que os hagáis con él y que hay que leerlo muy detenidamente porque Entonces, no es tú Hay que estudiar. no es una lectura de 2 días. Así que nada, que muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.